8 de la mañana, 16 minutos de este viernes, día 24 de mayo. Hoy es San Ivo, el patrón de los abogados, así que hoy es un día especial para el mundo de la abogacía. El Colegio Oficial de Abogados de Zaragoza, por ejemplo, entrega sus distinciones. Por una parte están las medallas que recaen este año en la Policía Nacional, en el catedrático Guillermo Fatás y en el profesor Francisco José Alfaro. Y luego, por otro, está la Cruz de San Ivo, que se la entregan, en este caso, a Victoria Ortega, la presidenta del Consejo General de la Abogacía. Lleva en este cargo desde 2016, primera mujer al frente de esta institución a lo largo de su historia y además consejera del Consejo de Estado. Así que esta mañana con nosotros Victoria Ortega, como decía, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Señora Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Un reconocimiento Bueno, pues más que sumar a la colección, ¿no? Felicidades. Bueno, hoy emocionada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora dentro de un poco salgo para Zaragoza. Ajá. Bueno, nos va a servir el reconocimiento que le hacen para analizar un poco cómo está la profesión, ¿no? Cómo está el mundo de la abogacía. Señora Ortega, hemos visto quejas últimamente de, entre otros, por ejemplo, los abogados del turno de oficio, pero no son los únicos. Pues bueno, vamos a ver, la abogacía formamos parte de la sociedad y la sociedad en sí misma pues está pasando un momento, como todos conocemos, complicado y además, bueno, pues con mucha crispación, que se puede decir de una sociedad que la palabra que se ha elegido, ¿no?, para el pasado año 23 ha sido polarización. Entonces, la abogacía, estamos inmersos en esa sociedad y efectivamente pues tenemos problemas. Como me ha indicado por parte de la abogacía, del turno de oficio, hay muchas reclamaciones y además en otros ámbitos. Ajá. En cuanto a la parte del turno de oficio, pues se llevan a cabo toda una serie de reivindicaciones absolutamente justas. Y es urgente el ponerle solución en un plazo breve. Me estoy refiriendo a unos baremos que han quedado con unas cuantías escasísimas, a atrasos en los pagos, a muchísimas actuaciones. Son como 42.000 compañeros y compañeras que están prestando el turno de oficio, que luego no son cubiertas. Se han modificado las especialidades a las que se atiende y en cambio la normativa no los recoge. Sí. Insisto, que son muchísimas y desde luego muy justas. Ajá. Quiero pensar que se hará frente a ellas en un plazo breve. Bueno, esta es una de las líneas de reivindicación que tienen los abogados, sí, que por otra parte están reivindicando, digamos, el futuro de sus pensiones, ¿no? Porque el sistema de su jubilación no es como el del resto, digamos. Sí, también este es otro ámbito. Nosotros tenemos como sistema de previsión la mutualidad de la abogacía. Dentro de la mutualidad pues hay un sector que son alternativos, es decir, que es su sistema de previsión social alternativo al RETA, es el correspondiente a la seguridad social, y luego hay otro sector que son complementarios a su propio sistema de previsión. Las cantidades que se han venido aportando pues han sido diversas y las cantidades que quedan como pensión pues van en función de lo que previamente se ha aportado. Y efectivamente existe un sector que en este momento, por esas circunstancias que indico, pues las pensiones que van a quedar son escasas y que no disponen de otro medio de previsión. Perdone, señora Ortega, de que hay abogados que dicen que están cobrando una pensión de 300 euros. Yo de no 300 sé si esto es muy exagerado. No lo sé, pero sí en 450 sí hay un grupo que algunos pues pueden tener otros medios de ingresos, ¿no?, en ese momento, pero también es verdad que hay compañeros y compañeras que no tienen otros medios de ingreso. Entonces ahí es donde se está buscando una solución por parte del Consejo de la Abogacía. Estamos trabajando a ello, se está trabajando mucho por parte de la mutualidad también, para ver
qué solución se podría dar. Ahí estamos trabajando, bueno, pues en lo que se ha denominado la posibilidad de la pasarela, al RETA, el ver que esto se pueda llevar a cabo sin perjudicar tampoco al resto de los mutualistas. Se está trabajando también en el complemento a mínimos, que como se paga por el Estado a cargo de los presupuestos generales del Estado en los que contribuimos todos, pues correspondería también a los abogados. Se está trabajando en un tratamiento fiscal, es decir, que en este momento se está buscando soluciones para esta situación. Todos estamos implicados en ello, yo me confiando en poder encontrar alguna. Señor Ortega, en fin, hablar de cómo está la abogacía nos lleva a hablar también de cómo está la situación en los juzgados, ¿no? Con mucho o con poco atasco en estos momentos, porque, en fin, hemos comentado en alguna ocasión, por ejemplo, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que hay algunas salas que tienen mucho trabajo, ¿no? Que es necesario abrir incluso nuevos juzgados. No sé cómo ven las cosas ustedes. Sí, efectivamente. Yo creo que hacen falta actuar en dos ámbitos. Sí que, y siempre se dice que hace falta más recursos, ¿no? Más recursos materiales, más recursos humanos, y esto es verdad, pero también hace falta un sistema de gestión mejor, gestionar mejor también los que tenemos. Para ello se está ahora en tramitación en toda una serie de normas de eficiencia procesal, organizativa, toda la parte de transformación digital y bueno, es de confiar que esto solucionará en parte la situación, porque es verdad que en distintas zonas y por distintos órdenes jurisdiccionales todos hemos visto, hemos oído, ¿no?, la situación de algunos juzgados de lo social, unos señalamientos ya para 2027, que es una situación inadmisible, ¿no? Entonces, esto necesita una mejora importante y urgente. Oiga, últimamente gran parte de la actualidad la estamos escribiendo desde los tribunales, digamos. Esto por otra parte no es algo nuevo, pero es verdad que la mediatización de los procesos de los tribunales cada vez es mayor, ¿no? Seguramente. Aquí le voy a preguntar por una cuestión muy concreta, que es la ley de amnistía. Corríjame, el Consejo General de la Abogacía que usted preside no ha fijado una postura sobre esto, ¿no? No sé si es lo habitual y por qué no se fija o si se fija. Bueno, nosotros hemos fijado una postura clara sobre la independencia del Poder Judicial, que era lo que se hablaba en el fondo, ¿no? Y ahí hemos fijado una postura clara. ¿Por qué no hemos hecho pronunciamientos estrictos sobre lo que es la amnistía? En el Consejo General está constituido por los 83 colegios de la abogacía de España, ¿no? En estos 83 colegios pues hay sensibilidades y realidades muy diversas. Entonces, siempre en este y en todos los temas pues respetamos esa diversidad, ¿no? Y sobre aquellas cuestiones que podría existir un entendimiento distinto de unos y otros, pues no realizamos pronunciamientos o no. No quiere decir que cada uno no tengamos nuestra idea sobre el tema, pero respetamos esa diversidad. Introducía usted una idea, una reflexión. ¿El Poder Judicial, eso no es independiente en estos momentos, señora Ortega? Absolutamente. El Poder Judicial, en el ejercicio de la jurisdicción, que es su función, absolutamente independiente. Yo no tengo la menor duda de ello. Y lo de menos es lo que piense yo, pero entiendo que la ciudadanía lo cree así también. Lo cree así también, porque si no se explicaría que se sometan a la jurisdicción. Pues yo creo que el año pasado me parece que se alcanzaron los 6 millones de asuntos, en una tramitación que, como acabamos de ver, es lenta en muchas ocasiones. Entonces, la ciudadanía confía, pero confía en lo que es el ejercicio de la jurisdicción diario, la solución de sus conflictos. Cuestión distinta es que luego existan unos temas claramente vinculados al mundo de la política, que son los que son más mediáticos. Sí. Pero es que la jurisdicción está funcionando día a día y hora a hora, dando solución a muchísimos problemas de los ciudadanos, que en definitiva es la que es su función. Sí. Le quería preguntar, ¿hay politización de la justicia o hay invasión de la justicia de lo político?
Pues yo creo que el tema es eso, el mezclarlo, ¿no? El decir, identificar lo que es la jurisdicción con una serie de temas políticos que todos los conocemos, ¿no? Entonces, bien. Y parece que no existe otra cosa. Insisto, esos asuntos lógicamente se solucionarán. Sería bueno, pues bajar un poco el ruido, ¿no? del entorno, pero lo fundamental es la actividad cotidiana, ¿no? La jurisdicción, y desde luego ahí ni existe politización y se actúa con absoluta imparcialidad e independencia. Y eso lo sabemos todos los que vivimos en este mundo y los que, pues por cuestiones personales se someten a él. Oiga, ¿y cree usted que se han sobrepasado últimamente ciertos límites de las reglas del juego que hay en el tablero jurídico que hasta ahora no se habían cruzado? Que es una reflexión que también se ha puesto encima de la mesa últimamente. Bueno, yo creo que se cruzan como se están cruzando en todos los ámbitos. La sociedad en el insulto constante, en la descalificación, lo estamos viendo todas las mañanas, ¿no? Que unas cosas, una falta de respeto unos a otros y en gran parte de los sitios, ¿no? Y entonces esto pues alcanza también a Administración de Justicia, lógicamente, porque, insisto, pues lo es en todos los ámbitos. Y, desde luego, sería magnífico evitarlo. Nos ha llamado la atención también, señora Ortega, que usted ha formado parte de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico. Esto, claro, nos llama la atención porque, además, hablamos a menudo de la necesidad de que la justicia se acerque al ciudadano, ¿no? Y de que el ciudadano tenga la posibilidad, y esto seguramente empieza por aquí, por el lenguaje, de entender bien todo lo que tiene que ver con la justicia. Claro. Y eso es importante. A una persona cuando se la condena, se la suelve, entienda por qué. ¿No? Entonces hay dos cosas. Primero, que el mundo jurídico es verdad que tiene una parte del lenguaje técnico, ¿no? Como pasa en todos los ámbitos del conocimiento, y eso es normal. Pero luego hay toda otra parte de expresión que no hay por qué complicarla más, que se puede hablar normalmente, se puede hablar llanamente. Entonces, esa aspiración al lenguaje claro, la Real Academia ha estado hace 2 días también con unas jornadas sobre este tema, es fundamental. No hay por qué el lenguaje jurídico dificultarle más. Yo creo que hay que aspirar a lo contrario. A veces se piensa que las cosas, cuando tienen una lectura complicada, es que son más importantes. Personalmente creo exactamente lo contrario, que el lenguaje claro, comprensible, es una aspiración que deberíamos tener todos, cada uno en nuestro ámbito de actuación. En fin, va a ser muy interesante, seguro, compartir un ratito con usted a lo largo del día de hoy. Muchísimas gracias, Victoria Ortega, y felicidades por el reconocimiento. Gracias. Un saludo. Gracias, muchas gracias y un saludo. Muy buenos días. 8:30 de la mañana. Prácticamente vamos a abrir ya el tiempo de tertulia, de debate, de análisis de la actualidad. Hoy con nosotros María López, Mónica Fuentes y Juan David Gómez Quintero. El plan 1-2-3 de Clinitec es un complemento alimentario con ingredientes como la garcina camboya, que ayuda al control de peso con un estilo de vida saludable, o como el zinc, que contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes y los ácidos grasos, o la vitamina B12, que contribuye al metabolismo energético normal. Llama ya al 650 51 52 53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío por mensajería. Teléfono y WhatsApp 650 51 52 53. También se incluye en el pack una caja de galletas ecológicas con alto contenido de fibra, más 28 parches anticelulíticos para vientre y muslos con el plan 1-2-3. Es apto para hombres y mujeres. Consulte instrucciones de uso. Llama ya e infórmate sin compromiso en el 650 51 52 53. En Aragón Radio, Historia de Aragón. Desde su corte establecida en la ciudad de Nápoles, el rey Alfonso V de Aragón apoyó con tropas, armas y dinero las luchas del gran líder albanés Skanderbeg contra los ataques del Imperio Otomano. ¿Cómo fue la importante presencia de la Corona de Aragón en Albania? Te lo contamos este sábado desde las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio y cuando quieras en podcast en aragonradio.es. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Por primera
primera vez en Aragón TV, en abierto y para toda España. El Gran Premio de Aragón MotoGP, del 29 de agosto al 1 de septiembre, en Aragón TV. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Day will break, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Y 32, las 8 de la mañana, vamos ya con el tiempo de análisis. Les decía que esta mañana con nosotros María López. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Economista, empresaria. Juan David Gómez Quintero, sociólogo. Hola Juan David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Profesor de Trabajo Social de la Universidad de Zaragoza. Y Mónica Fuentes, periodista de Heraldo de Aragón. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Por supuesto también la mesa alargada para que los oyentes se sienten en ella a través del 608-578-412, que hoy ya me imagino que lo tendremos ampliamente copado por las peticiones para Luismi Pérez, para saber qué tiempo vamos a tener este fin de semana. Tiempo a la carta a partir de las 9:30 aproximadamente, pero hasta las 9:30 también otras cosas interesantes, y el espacio de reflexión que, Ainara, sigue abierto. Sigue abierto. No te alejes mucho del tiempo. Hablamos de las viviendas de uso turístico. Seguro que este fin de semana todas las que hay en Aragón están llenas o casi llenas. Es de lo que vamos a hablar y de lo que estamos preguntando esta mañana. Tenemos ya 3.250 viviendas de uso turístico, alquiler turístico en la comunidad, y te preguntamos, ¿eres vecino de alguna de ellas? Por aquello de la convivencia de residentes y no residentes habituales. ¿Tienes en tu comunidad algún apartamento de uso turístico que altera de alguna manera la convivencia en las zonas comunes? O por el contrario, ¿eres usuario de este tipo de alquiler temporal? ¿Utilizas los alquileres turísticos? ¿Te resulta más práctico y barato que un hotel? 608-578-412. En unos minutos conoceremos un caso muy especial en la ciudad de Zaragoza. Casi el 50% de los pisos son turísticos en el mismo bloque. Bueno, ¿cómo es vivir en un gran bloque de viviendas cuando la mitad de los pisos prácticamente son pisos turísticos? Luego lo comentamos, luego nos lo explican. En el arranque de la tertulia, en cualquier caso, hoy esta semana fantástica de inversiones, ¿no? Aprovechando la frase, el eslogan que utilizaba la cadena comercial. Ayer, el miércoles el de Amazon, ayer el de Forestalia y una empresa china que dieron a conocer que van a invertir 1.000 millones de euros en Aragón en el mayor sistema de autoconsumo industrial de España. Fernando Samper, director general de Forestalia. También gracias a esta apuesta, el grupo ha cerrado acuerdos con empresas de primerísimo nivel, como se han podido anunciar hoy en este foro, y es que también nos hemos colocado como el primer promotor con más megavatios a desarrollar en los próximos años. Bueno, ¿qué es clave de este anuncio, aunque digamos que no se haya dicho expresamente, literalmente? Bueno, pues que este grupo chino es uno de los que también está interesado en promover la fábrica de baterías de Figueruelas, que este proyecto entre esta empresa china y Forestalia, que al final no deja de ser un espacio de producción de energía renovable, sería el alimento de la fábrica de baterías de Zaragoza, y que a su vez, y esto lo comentaremos después, estamos a la espera de si Stellantis recibe o no más dinero del PERTE, del vehículo eléctrico y conectado. Hoy, por cierto, se publica la tercera convocatoria en el boletín oficial del Estado. Así que todo como el nombre del PERTE, todo conectado. María. Sí, al final, claro, es que todo tiene conexión, y el hecho también, ayer que habéis nombrado varias veces hoy, esta mañana, el foro Sella, pues por ejemplo en la mesa que moderaba yo, que estaban precisamente pues parte de estas inversiones, estaba Amazon, estaba Stellantis, estaba Bonaria. Pues una de las cosas que dijo el representante de Amazon es que sí, que habían venido efectivamente y se habían decantado por Aragón, no solamente porque es verdad que como otros sitios de España tenemos espacio de sobra, tenemos aire y tenemos luz, sino que también un punto importante había sido que tenemos gente y que tenemos talento. Entonces el hecho de que tengamos también en ciertas áreas una universidad puntera, y en la que constantemente estamos diciendo la salida y la fuga de talentos que tenemos por otras conexiones, pues que se decanten por venir aquí es importante, ¿no? De todas formas, yo no quitaría la vista de que
tener grandes inversiones es muy importante, tener motores es muy importante, pero luego hay que ver toda la pequeña empresa que se va a situar alrededor de estas, como cuando hace 40 años vino Stellantis, todo el parque de proveedores que se ha situado aquí, que al final también es una fijación de territorio y de empresa muy importante, y que necesitamos esas grandes inversiones para que otras a su sombra crezcan también y puedan dar también esos tipos de servicios, ¿no? Y eso es lo que todavía falta por valorar cuánto será. Pero vamos, llevamos una semana en la que nos tenemos que dar la enhorabuena. Si tradicionalmente Aragón, a pesar de solamente ser el 3% de la población española, somos el 5% del PIB industrial de España, pues yo creo que con todas estas inversiones vamos a poder dar un salto, y eso es muy beneficioso. Y por eso, cuando hay un crisis, normalmente entramos un poquito más tarde, pero también salimos un poquito más pronto que el resto de España. Sí, coincido en lo fundamental con María respecto a las buenas noticias. La verdad que no terminaba de asimilar y de encajar un anuncio cuando ya sobrevenía el otro. Y efectivamente lo que estamos presenciando es un gran cambio en la estructura productiva de manera a veces sí, impactante y acelerada, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos como en esta ola de la cuarta revolución industrial y bueno, y es importante que Aragón esté presente. Yo una de las cosas que, por ya iniciar el diálogo y el contraste relacionado con el segundo anuncio, con el de Forestalia, es la importancia de clarificar los hechos que algunos actores han llevado incluso a tribunales respecto a posibles casos, digamos, de no cumplimiento, por ejemplo, en la normativa ambiental. Recordemos que hay 15 casos posibles de irregularidades que se denunció, Teruel existe, a Forestalia, y que las Cortes de Aragón abrieron también una comisión de investigación en febrero para ver cómo se llevaron a cabo estos contratos. Entonces me parece fundamental agilizar esas resoluciones, tanto por la vía parlamentaria de la Comisión de Investigación como por la vía judicial, para que estos nuevos convenios y estos nuevos contratos que se vienen firmando se hagan con todo el cumplimiento estricto de la ley y con ese crecimiento que sea rápido, pero que sea sostenible y que sea, digamos, ambientalmente compatible, digamos, que cuide un poco las cuestiones del territorio, porque sabemos que hace unos años empezó una campaña muy fuerte en algunos territorios que era renovable sí, pero no así. Y esto, muchos territorios, recuerdo en el Maestrazgo o en otras zonas, decían, queremos renovables, queremos este tipo, digamos, de crecimiento, pero pregúntenos, consúltenos, tengan en cuenta a la gente que vivimos en los territorios donde se instalan, sobre todo estos grandes, digamos, producciones de energía eólica y fotovoltaica. Mónica. Sí, yo creo que tan importante sería el poder garantizar que es un desarrollo que es sostenible, ese crecimiento, como que Aragón puede sacar algún tipo de provecho de toda la energía que está produciendo, y que unas veces se queda en Aragón y otras veces se va fuera. También comentaba María, ¿no?, que somos el 3% de la población y sin embargo aportamos un 5% de la industria. Entonces yo creo que eso también sería importante que el Estado, a la hora de repartir sus fondos, lo tenga en cuenta, que no nos llegue solamente el 3% por población, sino por lo que está aportando nuestra industria, que es mucho. A ver si se tiene en cuenta ahora con este tercer PERTE y de verdad se le da a Stellantis quizás lo que merece, ¿no? Yo estoy pensando en otras fábricas de baterías, en la de Sagunto, la de Cáceres, que en esos casos sí que se llegó a los 300 millones de euros. Entonces yo creo que lo importante sería que esta vez sí se busque alguna forma de compensar. En el área tecnológica, pues vamos a ver ese ecosistema empresarial, a ver qué pasa cuando de verdad empiecen a funcionar y qué es lo que se está generando alrededor. Yo creo que es muy importante, sobre todo para retener el talento y que se quede aquí, ¿no? Hemos dejado marchar demasiado talento y ahora también nos vamos a arrepentir de ello. Bueno, estábamos comentando que todo está relacionado también con el PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Hoy vamos a ver publicado en el Boletín Oficial del Estado esa tercera convocatoria. Lo anunciaba ayer aquí en Aragón el ministro Jordi Hereu, el ministro de Industria. Estamos todos comprometidos en que la inversión llegue a la realidad concreta de las empresas, que es allí donde empieza la transformación, la generación de inversión transformadora. Y aquí hay tanto dinero, las cifras son tan grandes que, en fin, a uno le cuesta dar la dimensión adecuada, ¿no? Es un poco lo que comentábamos el otro día con el caso de la inversión de Amazon, pero en fin, tercera convocatoria del PERTE, son 500 millones de euros, 500 millones a repartir, evidentemente, entre los proyectos que se presenten. 500 millones a los que antes decíamos Stellantis le quiere dar un buen mordisco,
para de esa manera impulsar definitivamente la fábrica de baterías. De momento, de las anteriores convocatorias del PERTE del vehículo eléctrico y conectado, Aragón ha rascado 233 millones de euros, Stellantis 148. Falta por ver qué pasa con el PERTE de la descarbonización. Se le viene exigiendo desde la comunidad autónoma al gobierno central que haya un mayor compromiso con el caso de Stellantis, bueno, que ha dejado bien a las claras que quiere hacer esto, ¿no? Pero que no lo quiere hacer solo con su dinero, que quiere una importante, digamos, ayuda de fondos públicos. Claro, es que, a ver, hablamos de cientos de millones de euros y es mucho dinero, pero hay que pensar que hacer una inversión de este tipo es que es mucho más todavía. Es que son inversiones que, claro, estas subvenciones a lo mejor son el 30% de lo que se necesita. Y al final cada compañía no es la competencia directamente a la hora de decidir dónde va una planta u otra, o las compañías de otras marcas. Es decir, la competencia de Stellantis en Zaragoza no son las plantas de Valencia o las que hay en Castilla. Su competencia directa a la hora de decidir son las otras plantas de Stellantis que hay en Europa. Porque al final la central de Stellantis decidirá, en función de las inversiones que tiene que hacer, que será parecida en cada país, donde tenga que hacer un menor desembolso y donde tenga más fácil el ponerle, donde tenga más garantías de territorio, de continuidad, de tener gente, de tener energía y demás. Y entonces esa decisión va a pesar mucho si en otros países se dan unas ayudas mayores, porque al final la central dirá a este sitio o a este otro. Y eso es lo que tenemos que pensar. Si para otras marcas ha habido más en otro territorio, claro, Stellantis quiere aquí, pero porque lo que quiere es que se quede en España, cuando además el centro de decisión de Stellantis para Europa de energía está aquí en la planta de Zaragoza, la dirección está aquí. Entonces hay que intentar aprovechar ese momento, pero hay que pensar que lo que no quieren es que se vaya a cualquier otra planta de las que tiene dentro del continente, que también reciben PERTES y fondos Next Generation de la Unión Europea. Sí, en efecto, resulta, lo decía antes Mónica, ¿no? Parece poco para las dimensiones que tiene Stellantis y el potencial, especialmente que tiene de crecimiento respecto a toda la industria automotriz y las necesidades también de futuro respecto a las baterías, al vehículo eléctrico, etcétera. Hay una cuestión que se ha ido criticando por parte de algunos estudios respecto a la lentitud de la ejecución de algunos de estos presupuestos. Cuando es mucho dinero hay que tener claramente articuladas las dinámicas de gobernanza respecto al sector público, con el sector privado y con otros actores intermedios a nivel autonómico y local, para que esto realmente sea eficaz y cumpla la ejecución del presupuesto. Lo peor que puede pasar siempre con los fondos europeos es que haya que devolverlos por falta de ejecución o por complicación burocrática. Así que esperamos, pues hoy sale, precisamente lo comentabas tú, en el boletín oficial publicada estas condiciones, y veremos a ver pues cuánto le corresponde a Aragón en esta línea del PERTE. Hombre, y lo deseable sería que, ya que EREU presentó este PERTE desde Aragón, pues que esta vez en Aragón nos sonríe un poquito más la suerte, ¿no? Porque estamos hablando sobre todo de un proyecto de futuro, lo decía María. Si no se construye en Aragón, en España, es posible que se pueda marchar a otro país. Y yo creo que estamos hablando de un sector estratégico que es muy, muy importante afianzarlo de cara al futuro. Entonces, sí, pues vamos a ver las resoluciones, a ver al final qué ocurre. Es que si se o hizo otra zona, que en España claro, Stellantis tiene planta en Madrid y tiene planta en Vigo. Ajá, sí, sí. Entonces, sí, que a lo mejor deciden que sea España, pero a lo mejor deciden que sea Vigo. ¿No? Que al final hay que pensar que cuando tienen este ecosistema pueden ver cualquier sitio, cualquier área, porque es una decisión general para todos. Claro, y el proyecto que hay encima de la mesa ahora mismo es el nuestro. La gran inversión de 1.000 millones que se presentó ayer para garantizar la energía que necesitaría esa planta también se está haciendo en Aragón. Entonces yo creo que lo importante sería pues ese empujón final, ¿no? del Ministerio de Industria, de todo el gobierno, además a través de unas ayudas que ni siquiera son exclusivamente del gobierno de España, que vienen de Europa. Entonces lo bueno sería que fluyeran y lo antes posible. Bueno, me ha gustado mucho el arranque de la crónica en el periódico de Aragón de Jorge Heras, que ayer estuvo con nosotros y estuvo también siguiendo este foro, que arranca su crónica diciendo: ya huele a litio en el entorno de la fábrica de Stellantis de Figueruelas, aseguran algunas fuentes del sector del automóvil. Esto no sé si es muy, muy, muy optimista. Bueno, si a Jorge se lo han dicho fuentes del sector del automóvil, así será. María, ¿tú eres optimista o no eres tan meridianamente optimista?
A ver, con este sector siempre hemos tenido altibajos y cada vez que llega un cambio de modelo, cada vez que llega algo hay una discusión, ¿no? Y siempre estamos con la posibilidad de que se pueda ir la planta o que la pudieran haber cerrado. Cuando todavía era Opel y en su momento se decide cerrar la planta de Bochum, era algo impensable que eso podía pasar siendo la central todavía alemana, ¿no? Entonces, con este sector es siempre lo que hay. Yo creo que pensar que puede venir una inversión así es asegurar un futuro a medio y corto plazo de la planta total. Y que todos somos optimistas. Claro, que se están haciendo muchas cosas, sí, que aquí se está apostando por la fabricación de algún modelo 100% eléctrico, con lo cual lo normal sería que la fábrica esté aquí. Cuando hablamos luego de huella de carbono, de minimizar costes de transporte, pues si tú vas a fabricar aquí el coche 100% eléctrico de X modelo, lo normal es que suministres aquí también la batería y minimices ese riesgo, además dentro del transporte. Que ya hay un almacén que tiene las baterías en la zona de alrededor, sí, que las traen desde fuera. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Vale, que esté hecho, yo no lo puedo decir, pero que esperemos que con este PERTE esté hecho, pues ojalá. Sí, yo creo que hay dos cuestiones que son básicas. Una, los criterios técnicos para cumplir con los requisitos que marca, digamos, toda esta concurrencia competitiva de proyectos, y también la presión política. Es inevitable que si no hay presión política, pues una cosa resulta insuficiente. Eso respecto a una cuestión. Y respecto a lo del litio, también importante, a diferencia de otras revoluciones industriales, de otros grandes saltos tecnológicos que requerían materias primas de otros países, en los que prácticamente no había una trazabilidad ni un seguimiento de toda la cadena de producción, distribución y consumo, ahora es muy importante que toda esa extracción de minerales que se obtiene de otros países también cumpla una serie de normas ambientales y sostenibles, para que lo que aquí ganamos en limpieza del aire y en purificación o menor contaminación no repercuta en altas huellas de carbono o altas huellas de contaminación en los sitios donde se extrae. Eso me parece importante también como un criterio que debe ser, impecable y que nos mire en toda su totalidad. Deberíamos de poner placas fotovoltaicas para empezar. Claro. Por cerrar que se lo cuenten a los chinos, que es donde las fabrican. Por cerrar el debate de las inversiones, ayer había una cierta discusión, había discusión en las Cortes, en el Parlamento, a cuenta de quién se arroga los méritos de atraer estas inversiones. ¿Hay que poner el foco en esto o esto hay que dejarlo correr, aunque nuestros políticos estén hablando de ello, Mónica? Hombre, hay que reconocer... Por dar el contexto, le afeaban desde el anterior gobierno, el cuatripartito de PSOE, Podemos, Chunta y el PAR, al actual gobierno de Aragón, PP, Vox, que, digamos, estos proyectos que se anuncian ahora como méritos propios estaban ya absolutamente lanzados de la anterior legislatura. Hombre, yo creo que hay que reconocer también el trabajo que se ha hecho, ¿no? Y al final es un trabajo que han hecho entre todos. Entonces, no se consigue atar unas inversiones tan importantes como de las que estamos hablando en 10 meses. Es verdad que venía trabajándose todo el tema, sobre todo con Amazon, con Microsoft. Y al final lo que se ha hecho ha sido conseguir que cristalicen, que también es importante. Yo creo que aquí uno de los valores fundamentales que tiene Aragón siempre ha sido la paz social, ¿no? Y que se ha dejado trabajar, que en el fondo ha habido una cierta colaboración entre los grandes partidos para tratar de sacar los proyectos adelante, que yo creo que sería lo deseable que se siga manteniendo hasta ahora. Yo, fíjate, recordaba cuando había todo este debate el tema de la Expo 2008. En la Expo 2008 yo recuerdo muchísimas veces haber visto a Belloc con Atares, reconociendo también que quien lanzó el proyecto inicialmente había sido el Partido Popular. Entonces yo creo que está muy bien reconocer el trabajo que han hecho entre todos, sobre todo cuando es en bien de la comunidad. Ahora bien, a mí lo que me preocupa es que la política sí que puede estar detrás de la asignación que pueda llegar a Stellantis. Preguntabas antes con el tema de los fondos del vehículo eléctrico y conectado, si estuviéramos una comunidad autónoma con un presidente de comunidad que fuera más afín al presidente del gobierno, igual nos sonreiría un poco más la suerte. Si se fijan solamente los criterios técnicos, yo creo que Aragón tiene muchas posibilidades de poder conseguir el dinero que necesita para poder impulsar ese proyecto.
Bueno, yo creo que aunque siguiera el presidente Lambán, precisamente feeling con Pedro Sánchez no. Por eso, o sea, no, a ver, que yo no he dicho que yo no he dicho pero, he dicho un presidente con feeling, porque ya se vio en Valencia, ¿eh? Yo lo que me refiero, por ejemplo, hacías menciones, ¿verdad?, a Bello con Atares, pero eso mismo también ha pasado con Jorge Azcón. Por ejemplo, cuando era alcalde de Zaragoza, inauguraron el Mercado Central, pidió que estuviera Santi Esteve y le dio el reconocimiento también, ¿no? Entonces, yo creo que Jorge Azcón es una persona que suele hacer estos reconocimientos. Quizás ayer tampoco era el día, y es verdad que os recuerdo que Amazon, después de presentar lo de la muela y demás, dijo que lo cerraba y que no continuaba y no lo ponía en marcha, y que ha estado también a punto de marcharse porque tenía otras inversiones ya previstas aquí que al final no se han hecho, que se han retomado y que van a seguir. Entonces, quizás ayer no era el momento, se estaba anunciando y puede ser algo que tenía que haberlo hecho en ese momento, ese reconocimiento, pues puede ser. Pero vamos, mucha gente ya no se acuerda precisamente de la foto del Mercado Central y más dispares que podían ser, ¿no? Entonces, es verdad que hay que hacerlo, pero es un trabajo que conlleva mucho tiempo y repito que al final ahora están los anuncios y está fenomenal y todos están apostando. Y a ver conforme vayamos viendo realidades, qué realidades de verdad son de esos anuncios y en qué se convierte. Sí, justo estaba pensando en lo que dices tú, ¿no? De la euforia del anuncio y la celebración y la lucha por quién se lleva la foto histórica del logro. Estará luego la gestión, estará luego, digamos, el día a día de que hay que ver también qué se les ha ofrecido, el tema de los contratos, los papeles y luego la ejecución y el cumplimiento de las promesas para que no nos pase lo que has señalado tú de la muela o de otros grandes promesas incumplidas. Así que bueno, digamos que una alegría moderada, ¿no? Y expectativa de ejecución. En fin, y 52, las 8 de la mañana, por completar el análisis político, vamos a echar una mirada también más allá de nuestra comunidad, más allá de España incluso. Primer día de campaña de elecciones europeas. El CIS, en principio, que parte con ventaja como favorito, el Partido Socialista. Eso es lo que dice el CIS. Vamos a ver qué es lo que dicen después las urnas. Para eso hay que esperar hasta el día 9 de junio en el caso de las votaciones en España. Las elecciones europeas se van a desarrollar del día 6 al día 9 en cada sitio, digamos, que se vota en un momento determinado, en un momento concreto. En España el día 9 de junio hasta el 30 de mayo el periodo para poder solicitar el voto por correo, para votar por correo, y en un escenario de polarización, de discusión. ¿Y qué creéis que va a ser lo importante? Juan David, empiezo por ti en esta campaña de las europeas. Habrá muchas cosas importantes, pero desde luego las predicciones del CIS no lo serán. O sea, lamentablemente, y como sociólogo lo tengo que decir, es un gran centro de investigaciones que hacen muchos estudios muy interesantes, pero desde luego en los sondeos electorales está totalmente desenfocado. Ya algunos expertos han denunciado la sobrerepresentación y sobreestimación del voto que el CIS suele calcular a la estimación de voto al PSOE y la infrarrepresentación de otros actores como el Partido Popular. De hecho, en todas las encuestas que se vienen haciendo, el CIS es la única que da ganador al PSOE. Las otras, 40DB, GAT3, Sigma 2, etcétera, todas las casas que se dedican a las encuestas suelen mover en una horquilla que puede variar entre los 20 y los 25 diputados al Partido Popular, pero lo dan como ganador. Entonces, bueno, ahí digamos que hay que tender un tupido velo respecto a estas sondeos electorales. ¿Cuál va a ser el tema principal de la agenda? Pues yo creía que iba a ser cuestiones que tenían que ver con recuperación económica o cuestiones que tenían que ver con la guerra, por ejemplo, con el posicionamiento ante los conflictos bélicos que tenemos en Europa y en las puertas de Europa o en Oriente Medio. Pero ayer, digamos que von der Leyen nos cambió a todos las perspectivas de las prioridades y va a ser muy interesante cómo se va a articular esos guiños y esos acercamientos que hay a lo que se denominaba extrema derecha, ¿no? Y las palabras de ayer de von der Leyen respecto a Giorgia Meloni, bueno, pues parece que abren allí una oportunidad para, claro, ya está haciendo campaña para ser reelegida y en ese sentido, pues tendremos que ver cómo se posiciona el Partido Popular respecto a partidos con los que había tendido una especie, digamos, de puente condicionado, incluso de frontera, y cómo se van rompiendo esas fronteras para articular alianzas. Y por el otro lado, pues lo que vemos allí es una enorme dificultad para que los progresistas tengan un crecimiento, porque la extrema derecha parece que va a crecer y lo están dando en sondeos europeos. Así que, bueno, será interesante esos movimientos y con expectación. Así que casi que va a ser más el cómo que el qué.
Sí, pero ese cómo también es muy peligroso, porque al final ese cómo es el que te va a condicionar pues qué pasa con la Agenda 2030, qué pasa con el campo, qué pasa con los temas en materia de inmigración. Entonces, pues al final todo tiene sus condicionantes, y sí es verdad que es un giro el de von der Leyen ayer, que parece que acerca un poco más a lo que podría llegar a ser una alianza, ¿no?, de los conservadores con la extrema derecha. Yo creo que en España vamos a ver más de lo mismo. Nos va a dar igual que sean elecciones europeas a que sean las catalanas, las gallegas, las vascas, porque van a estar hablando de lo suyo, cuando a muchos españoles nos interesaría que hablaran quizás de lo que va a pasar en Europa de verdad, de cuáles son las políticas que van a defender, porque al final esto es como una cascada. Parece que Europa está allí, que no pasa nada, y sin embargo los últimos acontecimientos de estos años, la COVID, los fondos Next Generation, nos están demostrando cuál es la importancia que tiene Europa en todo lo que está pasando en España, en cada una de las ciudades, en cada uno de los barrios. Entonces yo creo que tendríamos que prestar muchísima atención a de qué van estas elecciones, y sería interesante que los partidos españoles nos puedan explicar cuál es la postura que van a defender. Aquí en Aragón estamos también muy interesados en el tema de la despoblación. Tenemos también una candidatura que va a tratar de llevar la voz de la España que hasta ahora ha estado más acallada. Entonces vamos a ver también qué pasa con ese tipo de fondos, qué posibilidades hay de que Aragón se beneficie de más de ellos. Entonces yo creo que puede haber algunos argumentos que serán interesantes, pero vamos a ver también cómo enfoca las campañas. Yo creo que un punto determinante va a ser cuánta gente va a ir a votar. Al final, que solamente sean elecciones europeas puede minimizar la gente que acuda a votar. Y claro, eso puede modificar luego los resultados que haya, pero no somos conscientes de verdad la importancia que tiene esta votación. Es que es tan importante o más como las locales, municipales o autonómicas, porque al final el marco regulatorio para todo es el europeo, y ese luego se transpone a los países, y en función de las competencias que haya, pues por ejemplo en España la mayoría de las cosas luego se transfieren a comunidades autónomas o a lo local. En Francia, por ejemplo, que es un país centralista que no tiene el sistema de comunidades autónomas como nuestro, pues al final marca una única ley, pero todas se amparan bajo las leyes que se deciden en la Unión Europea. Que luego haya un reparto de la PAC o de otra forma, o que vengan estos fondos o cualquier cosa que queramos saber, al final, fijaros que incluso cuando nos tenemos que quejar vamos al tribunal local, al tribunal superior, al tribunal de la Haya, al tribunal europeo, y es ahí donde se decide todo, y es realmente importante para nuestra sociedad. Oye, María, tú que eres cónsul honoraria de Alemania, ¿se vive muy diferente este proceso electoral, estas elecciones europeas en España y en Alemania? Yo creo que al final el problema que tenemos en general en Europa es que el ciudadano de calle no le llega la importancia que tiene la Unión Europea, y yo creo que hay una desafección generalizada en todos los países. Quizás ahora aquellos países que están más cerca de Ucrania y que están viendo más las consecuencias que puede tener y sufren en estas consecuencias directas, pues porque nosotros tenemos otras alternativas al final con la cercanía de África o con el sol, pero ellos, yo creo que quizás están siendo más conscientes, y lo veremos en los resultados de votación. No en los resultados, sino en la cantidad de gente que pueda acudir o no a las urnas en este año. Y también depende, pues como siempre, al final estas fechas cambian, porque claro, en algunos países es festivo, hay puente, hay tal, entonces habrá que mirar a ver cómo van. Pero yo creo que va a ser fundamental intentar captar a la gente y que vaya a votar. Que vote a quien tenga que votar, cada uno al que sea, da igual, pero que voten. Que de verdad sea una elección entre todos los europeos. Sí, y lamentablemente lo que nos demuestra la historia reciente es que la participación electoral en las europeas es la más baja de todas, ¿no?, respecto a autonómicas, municipales y estatales. Veremos. Pero mirad qué paradoja lo que veníamos hablando hace unos minutos sobre la sostenibilidad, las energías renovables, todo lo que es la transformación económica, la digitalización, que tiene que ver con la Agenda 2030. Es decir, porque hay partidos abiertamente en contra de la Agenda 2030, pero es que la Agenda 2030, objetivo 11, ciudades sostenibles, innovación, infraestructuras para el desarrollo, vida, ecosistema, energías renovables, etcétera. Es decir, lo que no puede ser es que celebremos los grandes pasos que se van dando en inversiones que van en esa vía, y luego, por otra parte, pues haya iniciativas para desmontar la Agenda 2030. Y veremos qué papel ocupa, porque la prioridad europea en los próximos años va a ser seguridad y defensa, control de fronteras y migraciones. Entonces, ahí qué papel va a ocupar estos objetivos que no son solo europeos, sino son globales, son, digamos, de lo que se llamaría la comunidad internacional. Bueno, en fin, por cierto, la campaña de las elecciones europeas, que de alguna manera ha quedado en stand-by estas próximas horas, con la suspensión de los actos de campaña de, entre otros, Partido Popular y Partido Socialista, por el derrumbe
en Palma de un restaurante en el que han fallecido 4 personas. Así que los actos de campaña en Baleares de Partido Popular y de Partido Socialista, por ejemplo, suspendidos. Ahora seguimos con la tertulia. Son las 9 en punto de la mañana. Y como siempre, a esta hora actualizamos la información. Ahora mismo, ¿dónde tenemos puesta la mirada? Ana. En el Consejo General de la Abogacía de España, que pide actuar cuanto antes para acabar con los atascos de causas en los juzgados españoles. Es una situación que su presidenta, Victoria Ortega, ha calificado hoy aquí en Aragón Radio de inadmisible, que hay en los juzgados de lo social en los que se están produciendo señalamientos ya para 2027. Ha dicho que hacen falta más recursos, tanto materiales como humanos, pero también trabajar en gestionar mejor los actuales, tener mayor eficiencia procesal. Para ellos está ahora en tramitación en toda una serie de normas de eficiencia procesal, organizativa, toda la parte de transformación digital y bueno, es de confiar que esto solucionará en parte la situación. En Zaragoza, hoy el Palacio de Congresos acoge Aratur. Hasta el domingo, 80 expositores se dan cita en esta 18 edición de la Feria del Turismo en Aragón. Borja Rodrigo. Un escaparate internacional que acerca a los visitantes más de un centenar de destinos turísticos, pero también numerosas propuestas de ocio y experiencias para todas las edades. En este foro del sector turístico se pueden mantener encuentros profesionales con turoperadores y mayoristas, pero también se puede participar en congresos y workshops. Este año amplía el número de destinos y también las actividades. Desde Feria Zaragoza, que es quien organiza este evento, prevén recibir unos 15.000 visitantes como en años anteriores. Arantxa Morquecho, directora de Aratur. Va a ser 3 días de un no parar de actividades. Tenemos computados alrededor de 150 actividades entre show cookings, seminarios, presentaciones, sorteos. Seguro que superamos esas 150 actividades. Así que, bueno, es un plan perfecto para este fin de semana. Hoy en Huesca se presenta la 25ª Semana Sin Humo, Cero Emisiones, también en tus pulmones, así como los resultados de la encuesta de este año. Carlos Pérez. Es la principal convocatoria nacional y persigue promover el abandono del hábito de fumar. La encuesta llevada a cabo recopila datos como el tipo de consumo, la opinión sobre el cumplimiento de la normativa actual o con respecto a los espacios en los que se permite o no fumar. El acto contará con la presencia del especialista en medicina de familia y comunitaria, José Luis Martínez González, y se llevará a cabo a partir de las 11 de la mañana. En Teruel, a partir de hoy y hasta el 5 de junio, se puede ver la exposición Volar, historia de una aventura. Eva Lázaro. En el Banco de España se exponen maquetas de dirigibles, F-18 y otros aviones para hacer un repaso por la historia del Ejército del Aire. Y en la Plaza del Seminario durante estos días se han montado 2 aviones, el Texan y el Saeta, que el Ejército del Aire usó sobre todo en los años 60 y que es lo que más llama la atención del público. Tienen 9 metros de largo y 13 y 11 de envergadura respectivamente. Y además los visitantes del 30 de mayo al 2 de junio podrán sentir las sensaciones que explica el coronel Salvador Medrano, subdelegado de Defensa en Teruel. En la Plaza de San Juan, donde va a estar la exposición de maquetas, pues va a haber unas gafas de realidad virtual en la cual, pues, pequeños y mayores podremos disfrutar de las sensaciones que tanto los pilotos como los paracaidistas tienen en los momentos en los que están volando o en los que están realizando sus actividades, ¿no? En deportes, el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca disputarán la penúltima jornada de Liga el domingo a las 6:30 de la tarde. Pepe Borque, buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El conjunto zaragocista lo hará en Santander ante el Racing, un encuentro para el que Víctor Fernández recupera a Toni Moya tras cumplir partido de sanción y en el que podría regresar Marc Aguado a la convocatoria. En Huesca, Óscar Silva llegará al encuentro en Cartagena después de que ayer le terminaran de quitar los puntos del talón. Además, Obenji y Vallejo trabajaron al margen del grupo. Escuchamos a Eladi Zorrilla. Nosotros estamos muy confiados de que estamos haciendo un buen trabajo, de que el equipo va a dar otra vez la talla como la venimos dando siempre fuera de casa, deseando que llegue el partido. En Primera Federación, mañana a las 7, última jornada, sin trascendencia, por cierto, para los representantes aragoneses. El Club Deportivo Teruel visitará la Ponferradina y la Sociedad Deportiva Tarazona recibirá al Logroñés. Además, mañana también a las 7, Full Energía Colo-Colo visita la pista de Antequera en el playoff por el ascenso a Primera División y la tenista de Caspe, Irene Burillo, logró ayer la clasificación para la fase final de Roland Garros. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Siguen cayendo chaparrones y algunos bastante intensos en la Ribagorza, también en otros rincones del norte de Huesca, y hay que decir que de forma intermitente irá lloviendo casi todo el día por allí. No solamente en Huesca, esta tarde también tendremos algunos chubascos, algunas tormentas localizadas, eso sí, entre el Matarraña, el Maestrazgo,
también Andorra, Sierra de Arcos, el Bajo Aragón, hacia el Bajo Aragón Caspe, Monegros, la Ribera Baja del Ebro, la Litera y el Bajo Cinca. Por tanto, poco a poco esta tarde también tendremos chubascos en esa zona más oriental de la comunidad. En el resto, más claros que nubes, una temperatura confortable hasta los 24-25 grados de máxima y esperando a un fin de semana que va a ser bastante más cálido. Ya vamos a llegar hasta los 30 grados tanto mañana como el domingo por la tarde, por ejemplo en Zaragoza, y ya no vamos a tener tormentas, simplemente un cielo enmarañado y algunas nubes un poco más espesas en las cordilleras durante las tardes. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 5 minutos. Vamos con otro de los temas que desde luego va a ser protagonista a lo largo del día de hoy. Las viviendas de uso turístico que se han convertido, pues en fin, en un nicho de mercado dentro del sector inmobiliario. Hace ya tiempo que están reguladas, pero eso no impide que sigan creciendo las ofertas mientras los pisos de alquiler, vamos a decir, de larga estancia, van desapareciendo de algunos portales inmobiliarios o al menos reduciéndose. Tenemos en Zaragoza el caso de un edificio en el que el 46% de las viviendas son propiedad de una sola empresa y se alquilan como viviendas turísticas frente al 54% de vecinos habituales. Está en el barrio de Lactur y parece que, por lo que nos cuentan los vecinos, la convivencia no es buena. Así que vamos a conocer este caso concreto. Vamos a saludar a Virginia Martínez, una de las propietarias afectadas. Hola Virginia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. En vuestro caso, decíamos, 46% Primero, de las viviendas... Exacto, sí. Propiedad de una sola empresa. Piso, sí. El 46% es propiedad de una sola empresa. Sí. Lo que pasa es que no todos los pisos ahora mismo están como alquiler turístico. Ajá. ¿De esos estaban cuántos? todos como alquiler de larga duración. O sea, estaban ahora todos mismo alquiler de ya larga tenemos duración. Sí, ahora mismo ya tenemos 19 pisos de alquiler turístico. O sea, imaginaros que se están publicitando en Internet que pueden meter hasta 10 personas en cada piso. Pues multiplicar 19 por 10 personas, lo que se nos monta aquí cada fin de semana. Ajá. ¿Y cuántos de los de la empresa no son de alquiler turístico, son de alquiler de larga duración, de alquiler convencional, vamos a decir? Pues yo creo que tendrán unos 80 pisos más. Unos o sea, 80 imaginaros lo que puede crecer esto, porque somos una manzana de 300 y pico pisos, pues hacer la cuenta, ¿vale? Claro. Entonces... ¿Qué consecuencias tiene, Sí. Virginia, digamos, la proliferación de los pisos turísticos? Pues la masificación de gente. El problema es que como hay tantos pisos de alquiler turístico, no es que vengan familias aisladas, sino que vienen grupos de forma masiva. Vienen despedidas de soltero, que es lo que más tenemos últimamente. Se nos juntan unas 3 o 4 despedidas de soltero cada fin de semana. Vienen grupos de deportes, vienen... viajes de estudios. Aquí en lo que es la manzana para coger las llaves hemos visto hasta más de 80 personas esperando recogida de llaves. No sabe la gente dónde tiene que ir. Nos llaman a altas horas de la noche a pisos que no son de alquiler turístico. Las despedidas de soltero, de hecho, hoy hemos tenido una muy bonita a las 6:30 de la mañana que volvían todos de despedida. Sufrimos esta masificación de turismo. Hay fiestas todos los fines de semana, botellones, tiran bolsas de basura por las ventanas, las galerías de los primeros son ceniceros, se mean, se cagan en los garajes, aparcan en sitios donde no son su plaza y encima no puedes decir nada porque es un sitio privado y no puedes denunciar ni puedes hacer nada. Y eso es lo que vivimos cada fin de semana. Pues no parece lo más agradable, Virginia, evidentemente. ¿Qué pensáis hacer? La verdad es que no. Sí que nos estamos moviendo, ya nos hemos agrupado todos los vecinos, pero ¿qué ocurre? Hemos puesto denuncias en la DGA, hemos puesto denuncias en el ayuntamiento, ponemos denuncias a la policía, pero es que parece que cae todo como un saco roto. O sea, aquí todo el mundo sí, entendemos vuestro problema, es un problema que tengáis que convivir con esta actividad. Hemos intentado negociar con la propiedad de los pisos. La propiedad de los pisos nos ha pasado directamente a las personas que llevan los alquileres. No hemos llegado a ningún entendimiento. Ellos dicen que está todo perfecto, que es todo legal, pero claro, ellos no viven el día a día que estamos viviendo nosotros. Somos familias con niños. No sé si conocéis la zona de Lactur, es una zona residencial. Era una zona tranquila. Ahora, pues la verdad es que los fines de semana siempre estamos esperando a ver qué es lo que va a ocurrir y estamos en modo alerta. O sea, rompen todas las zonas comunes, hay fiestas, es que ya te digo
que es insostenible esta situación. No sé si le dan a uno ganas de vender su piso, irse a vivir a otro sitio. Claro, pero ¿vendo mi piso y fastidio a alguien que quiera venir aquí? Es que, claro, estamos en ese punto de yo me iría, pero también nos ha costado mucho. Sabes que ahora comprar una vivienda no es fácil. Tienes tu propia vivienda y te están echando. Porque además sabemos que los alquileres de larga duración les están intentando achuchar para rescindir contratos y tener más pisos para poder ejercer esta actividad, porque supuestamente, es que es mucho más rentable. Claro. ¿Cómo lo hacen esto último que nos contabas? O sea, ¿están invitando a irse a gente que tiene un alquiler de larga duración? Sí, les mandan cartas diciendo que tienen 20-30 días para irse. Hablo con hechos, quiero decir, mi vecina de enfrente está de alquiler de larga duración y lleva ya mucho tiempo y me llamó hace 2 meses y me dijo, Virginia, que me echan en 20 días. Digo, ¿pero cómo es posible? Dice, yo tengo un contrato hasta el 2029. La verdad es que todavía sigue ahí, entonces me imagino que habrá presentado los papeles que tenga que presentar, pero sabes que si tú estás de alquiler te pueden dar un mes de multa, ¿no? Digamos, por echarte y ya está, y búscate un piso. Virginia, muchísimo ánimo. Seguiremos pendientes de esta situación que estáis atravesando. Un saludo. Pues muchas gracias. Muy buenos días. Este es el caso concreto, vamos a decir. Ainara, ¿cómo están las cosas, digamos, desde el punto de vista del contexto cuando abordamos este asunto? La Ley de Turismo de Aragón, por ejemplo, establece lo que es una vivienda de estas características. Tiene la consideración de vivienda de uso turístico aquellas que son cedidas de modo temporal por sus propietarios, directa o indirectamente a terceros, amuebladas, equipadas en condiciones de uso inmediato, comercializadas o proporcionadas y promocionadas en canales de oferta turística y con una finalidad lucrativa de acuerdo con los límites y características que hay regulados. A partir de aquí, más de 3.200 viviendas ahora mismo turísticas en Aragón. La última actualización de requisitos es del año pasado, 2023. Se les ha incorporado a los titulares la obligación de presentar un certificado de idoneidad emitido por un técnico que acreditará que esta casa o piso cumple requisitos de seguridad y habitabilidad. Y luego empezamos ya con detalles como, por ejemplo, que el baño debe tener como mínimo un inodoro, ducha, lavabo y espejo. No puede haber camas fijas en los salones. Las habitaciones de dos camas deben de tener más de 10 metros. Las cocinas tendrán que tener 6 metros mínimo o 3 metros y un baño. A esto hay que añadir a los ayuntamientos que tienen ya voz y voto a la hora de permitir o no que un piso de alquiler para uso turístico pase una serie de evaluaciones. Es más, ya conocemos casos, sobre todo en el Pirineo Ostense, donde algunas poblaciones han puesto límite porque estaba afectando al alquiler de larga estancia de los trabajadores que necesitan vivir en los valles para trabajar. En fin, vemos que, claro, evidentemente una cosa son las exigencias y el control de puertas adentro de la vivienda y otro lo que pasa y las consecuencias que tiene de puertas afuera. Juan David, ¿cómo ves la casuística y, en fin, este caso concreto que nos contaban ahora en el Actur, en Zaragoza? Pues con preocupación y, vamos, también casi con solidaridad respecto a la persona que has entrevistado, porque cualquiera podemos estar digamos, en riesgo de que nuestra propia comunidad de vecinos se convierta en una comunidad de turistas y más de este tipo de turistas, de un turismo que no es, obviamente, pues acorde a un disfrute de alguna manera que sea compatible con otros estilos de vida, ¿no? Lo que ha señalado de las despedidas de soltero, los viajes de estudio, la suciedad, el ruido, en fin, y que alguien pase sus noches con intranquilidad y alerta cuando es el sitio por excelencia en el que todos descansamos, en el que podemos recuperar fuerzas para las actividades del día siguiente, pues es una cuestión preocupante. Parece que la regulación no es suficiente, que es necesaria la inspección. Pero no solo pensemos en casos particulares. O sea, y estamos hablando de una situación muy grave y Aragón no está en las 10 comunidades autónomas con más pisos turísticos. Es decir, estamos hablando de 3.000, etcétera, los regularizados, pero es Andalucía, Cataluña, todo lo que es Levante y Sur, 80.000, 70.000, o sea, multiplican con diferencia este problema. Entonces no es un problema estatal, es un problema relacionado con el modelo turístico de España
y eso supone también para muchas personas un proceso, una palabra que no es muy agradable o que no es muy recurrente, que es la gentrificación, que es la sustitución de los vecinos de toda la vida con esos alojamientos de larga estancia de tipo residencial por estas ganancias en el corto plazo con, digamos, con alojamiento turístico. Esa gentrificación lo que hace es expulsar a los vecinos de toda la vida para las periferias, para peores viviendas o barrios más alejados del centro, para aprovechar económicamente la rentabilidad que ofrece en el corto plazo este tipo de vivienda. Entonces, estamos hablando de un problema de convivencia, un problema digamos, de tranquilidad y un problema también urbanístico que afecta, digamos, el futuro de las ciudades. Así que, y ciudades y municipios. O sea, lo que han señalado, en algunos municipios, por ejemplo, osenses, también tienen esta preocupación. Entonces, bueno, ¿cómo hacer compatible el sector turístico tan importante en España con la vida y la calidad de vida de los residentes? Uh-huh. Sí, es que hay veces que además tiene un impacto muy directo. Lo vimos en la campaña de esquí. Había algunos trabajadores que decían que les pedían por un piso de alquiler 2.000 euros, porque es verdad que si tú vas a buscar una rentabilidad a corto plazo y tienes la posibilidad de tener un piso que está ubicado en un lugar que podemos decir turístico, es mayor la rentabilidad que le vas a sacar como piso turístico que como un alquiler convencional. Yo creo que lo que hizo el Gobierno de Aragón a la hora de regular los pisos turísticos va más dirigido a que presentar unas condiciones dignas de cara al usuario. El caso que comentaba Virginia en el Actur parece que va por otro lado, ¿no? Es cómo consigues luego regular que la convivencia de esos pisos turísticos no altere la vida de las personas que viven en esa misma comunidad. Ahí es donde tiene que entrar también, lo decías, Juan David, la inspección. O sea, si hay problemas con los pisos turísticos, debería haber un teléfono directo que permita llamar, que vayan a inspeccionar y, si es necesario sancionar, que sancionen, pero que también los que gestionan estos pisos turísticos sean conscientes de a quién están alquilando el piso turístico y cuál es la afección que puede tener en un vecindario, porque, como decía esta vecina, los problemas pueden ser muy graves a la hora de garantizar una convivencia. Bueno, recuerdo que hubo una sentencia a final de año por parte del Tribunal Supremo que vino a decir que las comunidades de propietarios, de alguna manera, podían vetar, ¿no?, la aparición de nuevos pisos turísticos. Otra cosa es el cómo se hace, el conocimiento o desconocimiento que hay en las propias comunidades de vecinos, las mayorías, cómo se articulan, en fin, todas estas cosas. A ver, yo es que en este caso soy un poco pesimista, porque lo que dice la ley al final es todo en relación al piso, y lo que ha dicho la vecina con la que has mantenido la entrevista, no había ninguna queja sobre el piso en sí. No son pisos que estén mal, no son pisos que estén la gente hacinada ni que no cumplan las medidas que tienen que cumplir. Es un problema de educación de la gente. ¿Vale? Entonces, ¿tienes un teléfono directo cuando hacen esto? Sí, claro. Directamente llamar a la policía, hacer la denuncia cuando están, pero tienen que llegar en el momento en el que todavía están haciendo ruido. Como cuando tienes una fiesta en el vecino de arriba o de abajo y hacen mucho ruido. Esto es similar a lo que pasaba hace unos años en las zonas de bares, que el problema no lo tenía el bar, porque a lo mejor el bar cumplía toda la normativa que había. El problema lo tenía todo el mundo que salía fuera a la calle a fumar o con la copa, que son los que de verdad hacían ruido, que es el que subía a los vecinos, ¿no? Y más en verano cuando estás con las puertas abiertas. Entonces yo creo que lo que de verdad hay es un problema de educación, porque no habría, aunque sean 10 los que vengan un fin de semana a una despedida de soltero y estén en el mismo piso, si cuando llegan al interior de la casa entran en silencio o hablando bajo, o suben, duermen y no molestan a nadie, no hay problema en que el alquiler se alquile a este grupo. El problema es que como vienen de fiesta, pues vienen de fiesta. ¿Qué ha pasado en algunas ciudades? Que directamente se han puesto de acuerdo con las asociaciones de bares y han prohibido las entradas de grupos de despedidas de solteros en los bares, y si no puedes entrar a un bar, no existe fiesta. Con lo cual hay ciudades cercanas a nosotros, de comunidades autónomas vecinas, que ya no se hace ninguna despedida de soltero. En Logroño, por ejemplo. En Logroño se prohibieron porque lo de la calle Laurelia era imposible poder estar los fines de semana. Entonces se prohibieron en el momento en el que se prohíbe. Las charangas, ¿no? Creo que se regularon también en el caso de Zaragoza. Las charangas se prohibieron también hace unos años. ¿Os acordáis? Había mucha charanga. Entonces esto es un problema de educación de la gente que va, no es un problema del dueño. Que lo tengas que hacer de otra forma, de acuerdo, pero que es una batalla perdida si no se modifica y se regula otras cosas, desde luego. Bueno, pero fíjate, hablábamos de ahí las está la llave, ¿no? Claro. Ya digo, el Supremo dijo que las comunidades de vecinos pueden vetar los pisos turísticos en sus edificios, porque se entiende que si la comunidad de propietarios ha decidido limitar las actividades económicas que se desarrollan a partir de la tenencia de un determinado inmueble, de un piso, también se está vetando, digamos, la actividad económica que supondría el
el alquilar turísticamente una claro, vivienda. pero ten en cuenta... En este caso te estaban explicando que el propietario de los pisos turísticos gestiona 80 pisos. Entonces, si gestiona 80 pisos... Casi yo no 100 sé de cuántos, 300. Claro, yo no sé pues cuántos... entonces tiene el voto. Entonces es que no va a ser posible. Pero fíjate, hablaba María del impacto de los bares. Eso es fuera de lo que es un edificio. Es que aquí estamos hablando de que el problema viene dentro de un edificio. Quizás avanzando más en el área normativa. Si tú, vecino, eres capaz de llamar a la policía cuando estén montando fiesta y se levante acta 3 veces por parte de la policía local, en algún sitio se podría demostrar que el uso turístico que se está haciendo de ese piso concreto no está siendo correcto, ¿no? Igual quizás ahí, desde el punto de vista normativo, se podría avanzar un poco más. Yo a lo que me refiero es que si Zaragoza ahora es un foco, porque es un foco para despedidas de soltero, que viene muchísima gente de toda España a hacer la despedida de soltero aquí, ¿vale? Tienes ese foco. Si Zaragoza deja de ser ese foco para una despedida de soltero, no tendrás ese tipo de alquiler. Entonces, ellos no se están quejando de que venga una familia y esté un fin de semana en un apartamento turístico que no te hace ningún problema, sino que se están quejando del ruido que después hace cuando vienen en la fiesta. Y si esa fiesta viene por ciertos grupos, como pasa en las islas o en Salou ahora, en cuanto acabe la EBAU, la semana que se van todos ahí, pues claro, es que sucede lo mismo con los vecinos. Es que tú no puedes evitar cuando estás en una fiesta ni siquiera que se hable fuerte. Ya no que seas que estés, sino que la gente, pues al final, oye, cada vez hablamos más alto conforme nos vamos alegrando, subimos el volumen. Cuanta más gente estamos, es verdad que más lo haces y que no eres consciente de lo que estás molestando, ¿no? Entonces, claro, si evitas un poco esa causa, pues yo creo que minimizarás, pero yo de verdad que es que al final, cuando vamos a la educación de la gente, hoy por hoy yo creo que es una batalla perdida. Y mirad qué curioso, porque es una historia muy breve. Todo esto, digamos, que tiene que ver con los fenómenos de este tipo de pisos turísticos. Empezó dentro de algo que se llamaba el paradigma de la economía colaborativa, que ahora se le llama más economía de plataformas, porque de colaborativa tiene muy poco. Inicialmente sí que parecía que las personas, por ejemplo, que es algo de un modelo muy español de familias de clase media, media alta, que invertían en una segunda vivienda, playa o montaña para un descanso vacacional en verano, etcétera, o también como una oportunidad de ahorro en ladrillo, como una oportunidad de tener el dinero más en un piso que en un banco. Bueno, daba como la oportunidad de generar un ingreso extra, ¿no? Pero ese modelo, digamos, de familias que podían tener una inversión particular fue decayendo enseguida porque grandes empresas y grandes inversionistas vieron la oportunidad de negocio hace unos años y empezaron a concentrar a través, digamos, de distintas firmas y distintas figuras, pues todas estas redes de apartamentos y de alojamientos. Y era muy curioso cómo en los primeros años se veía que contrataban a intermediarios que se encargaban pues de limpieza, de llaves y tal, y ahora es todo automatizado, generando, digamos, que no generando unas dinámicas de nuevos mercados de trabajo y más empleabilidad, sino pues precisamente de automatismo y de maximizar las ganancias. Así que es un fenómeno, que considero que tiene difícil solución. En ese sentido soy pesimista como tú, salvo que el Estado y que las autoridades regulen, inspeccionen y sancionen, porque parece ser que no vamos a tener otra alternativa que esa. Sí. Bueno, en fin, por cierto, a todo esto ayer, y ya por cerrar el asunto y la tertulia, ayer el Gobierno retiró la reforma de la ley del suelo en el Congreso de los Diputados. Estaba pendiente de ver cuál era la postura del Partido Popular, ¿no? Pero ayer, con una norma que desde luego es importante, quedaron a la vista las debilidades, ¿no? O las dificultades que tiene el gobierno de España actual cuando no consigue atraer a sus tesis a los que son sus socios habituales de gobierno. Y está muy relacionado y tampoco con al Partido este Popular, tema. está muy relacionado, por eso lo sacaba. Precisamente porque permitía que los ayuntamientos dar una serie de seguridad jurídica para las recalificaciones de cara a la construcción de la vivienda. Pero ese tema parece que no entró en la agenda, y lo que quedó en la agenda, lo que quedó en evidencia fue efectivamente la debilidad parlamentaria. Yo cuando vi la noticia no sabía si había sido ingenuidad por parte de la ministra de Vivienda o por parte del grupo parlamentario, error de cálculo o torpeza política, pero desde luego fue un desacierto que tuvieran que retirarlo y que no pudieran negociar ni con sus propios socios, con lo cual ya llevamos 2 leyes que en una misma semana o se pierde la votación o se retira. En el caso de los partidos nacionalistas o independentistas, rechazaron la norma porque consideran que las competencias tienen que ser de las comunidades autónomas. Esa es otra.
Sí, y quizás también porque se están negociando cosas en Cataluña y quizás también porque empezaba la campaña de las europeas. A ver, yo creo que sí, es un poco de falta de picardía quizás, ¿no? Porque no parece que vaya a ser este momento en el que el Partido Popular vaya a implicarse y vaya a votar a favor del Partido Socialista, que yo creo que tal y como se derivó el debate de esta propuesta en la Federación Española de Municipios y Provincias, probablemente si bajamos el balón al suelo y pensamos un poco en el futuro, sí que deberíamos ir quizás a un gran pacto, ¿no?, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que yo confío en que después de toda esta campaña electoral eterna sí que sea posible de atar algún tipo de pactos, pero claro, el que el Partido Socialista trate de mirar a sus socios preferentes con el follón que tiene montado en Cataluña y en las puertas de una campaña electoral en Europa, yo creo que es un poco ingenuidad. Yo creo que ahora mismo sí, efectivamente no va a salir ni va a haber posibilidad de pacto con el Partido Popular. Están haciendo ya cada uno su campaña y aquí realmente quien ha tenido la voz cantante para que se retirara es Yolanda Díaz, que al final tiene que marcar también su puesto, sí, claro, sí, dentro de Sumar y con lo que están teniendo. Entonces cada uno está jugando su papel particular, pensando en ellos mismos y en sus partidos y no desde luego pensando en el país. Cerramos, y 25, banda sonora del día. A ver si adivinan quién ha elegido hoy. Volver al barrio siempre es una huida, casi como enfrentarse a dos espejos, uno que ve de cerca, otro de lejos, en la torpe memoria repetida. Somos de barrio, la resistencia es lo que somos. Aquí la policía no puede tener peor promo. La vecina está empanando el lomo, en el segundo venden algo y no son cromos. Somos de barrio, somos los hijos de los bloques de cemento, gente invisible para el ayuntamiento. No se puede explicar este sentimiento, aunque me vaya llevo el barrio dentro. Somos de barrio, ventanas y fachadas mejorables, chiquillos le tiran zapatillas a los cables. El bus a la fábrica va lleno de chavales, el sueño americano queda muy lejano, ¿sabes? Algunas cosas van mal que no supero. Más de una ha elegido esta mañana Mónica Fuentes. Mónica, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Pues a ver, te podría decir que tiene que ver con la gentrificación, con lo que estábamos hablando ahora de cómo influyen los pisos turísticos en los barrios de siempre. Te podría decir que es por las elecciones europeas, porque vamos de lo global a lo local. Lo que se decide en Europa también influye en los barrios. Pero en realidad es que me parece que es una canción genial. Es el Momo. Es el Momo con Estopa y yo creo que está bien pues que se hable del barrio de Delicias, del barrio de Oliver, en una canción que se está escuchando en toda España y yo creo que está bien traída. Este laberinto donde me da vueltas todo. Al otro lado del río me muero de frío, me caigo y me lleno de lodo y siempre me encuentro perdido. En la calle Barcelona. A las 9:30 de la noche actúa el Momo hoy en Las Armas. Así que oportunidad, por ejemplo, para disfrutar de la elección musical de Mónica esta mañana. Bien elegido, yo creo, Mónica. Muy bien elegido. Muy bien elegido. ¿Me das la aprobación? Tienes la aprobación de Juan David. Madre mía, eso ya es que Jaya pruebe, madre mía. Y ya me creía que estaba en la Romareda. Cada uno dependía. Ha dicho la Romareda, María. Me voy. Aquí te quedas. ¿Qué hacemos este fin de semana? Pues, hombre, pues espero, en los míticos campos ganen, de Sports del Espero que Jardinero. ganen. Madre mía, qué partidico vimos. Calla. Buen fin de semana a los tres. Mónica Fuentes, Juan David Gómez Quintero, María López, gracias. Igualmente. Gracias, buen fin de semana. Almas insensibles de compra y venta, el mercado libre no nos alimenta. La mano invisible a mí no me renta. Si espíritus tristes bajo esta tormenta, y el último que se pire pues que apague la luz y dejarnos a los tres porque cuatro son multitud. Vamos, José. A veces me siento vacío y me siento solo dentro de este laberinto donde me da vueltas todo. Al otro lado del río me muero de frío, me caigo y me lleno de lodo y siempre me encuentro perdido. Pero a veces me siento vacío y me siento solo dentro de este laberinto donde me da vueltas todo. Al otro lado del río me muero de
Aragón Radio, este domingo, tú eliges. En FM, disfruta de la mañana con Paco Doblas en Buenos Días Aragón. Buenos Días Aragón, fin de semana. Y en nuestro streaming, a partir de las 8:30 de la mañana comienza la temporada de carreras de montaña con Territorio Trail, especial Cegama Izcorri. Comienza la temporada de carreras por montaña en Aragón Radio y como todos los años comenzamos a lo grande. Como no puede ser de otra manera, este domingo, amigos, ¿qué pasa? A partir de las 8:30, la Cegama Izcorri 2024, la carrera por montaña más importante del mundo. Escúchalo en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Territorio Trail, especial Cegama Izcorri. En la próxima gala de Hot Talent, algo pasa entre Nem y Dani. Pablo Carbonell recibe un sorpresón y un giro inesperado cambiará mucho las cosas. Vais a alucinar. Hot Talent, este domingo a las 9:30 en Aragón TV. Ahí está Enrique que volvemos. Semana decisiva para los equipos aragoneses. Vive con nosotros todo lo que suceda este fin de semana en Aragón en Juego. Era el coraje, crece, tramo final, la cuelga Villarrosa. El domingo, a partir de las 6, Cartagena, Sociedad Deportiva Huesca. Es que parece imposible, pero puede pasar. La cuelga Mier, segundo, palo. Racing de Santander, Real Zaragoza. Pero un punto nos puede dar la vida. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. Buenos días Aragón, con Javier de Sola. Pepe Borque, ¿qué tal? Pepe, buenos días. ¿Qué tal, Javi? Buenos días. Bueno, menudo fin de semana nos viene por delante. Además, de verdad. Real Zaragoza y Huesca que buscan cerrar la permanencia este domingo. Mismo horario, horario unificado. Esto es el fútbol bonito, el que se juega a la misma hora. Y además con emoción, para nuestra desgracia en este caso. 6:30 de la tarde, empezamos por el Real Zaragoza. Visita al Racing, ¿no? Eso es, con el regreso de Toni Moya tras cumplir su partido de sanción y posiblemente también el de Marc Aguado. Hoy, penúltima sesión y rueda de prensa de Víctor Fernández. Edu García, cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. A partir de la 1 del mediodía hablará Víctor Fernández en rueda de prensa y hará la previa al choque que tiene el Real Zaragoza el domingo en Santander ante el Racing, que es el quinto clasificado de segunda división y ante el que el conjunto zaragocista buscará sellar ya de manera matemática la permanencia en la categoría. Antes, a partir de las 10:30, está prevista la penúltima sesión de trabajo para los hombres de Víctor Fernández antes de viajar a tierras cántabras, con varios nombres en la palestra, como el de Michael Mesa, que ayer se reincorporaba a la dinámica grupal, también de Marc Aguado, que sigue sumando sesiones junto al resto de sus compañeros y apunta a regresar al menos a la convocatoria, donde también apunta a estar el canterano Juan Sebastián debido a la lesión de Akim Zedazka. Además, por cierto, el conjunto cántabro anunciaba ayer que ya no quedan entradas para el partido del domingo ante el Real Zaragoza. Gracias, Edu. Por cierto, una victoria supone la permanencia matemática y para simplificar hay muchas cuentas, pero si no gana ni Alcorcón, ni Amorebieta, ni Mirandés, también. Bueno, vale, las cuentas son las que son. A ver, el Huesca juega también a domicilio, en este caso en Cartagena. Un partido para el que Antonio Hidalgo podría tener a toda la plantilla a su disposición y precisamente el técnico ofrece también la habitual rueda de prensa previa en unos minutos. Alex Castresana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo hará a partir de las 10 en la base aragonesa del fútbol, donde inmediatamente después se ejercitará el equipo en la penúltima sesión de entrenamiento antes de viajar a Cartagena. Un partido decisivo por la permanencia en el que Antonio Hidalgo podrá contar con Óscar Sielva después de que ayer le terminaran de quitar los puntos de talón. Aún así, por precaución, tan solo se le pudo ver haciendo carrera continua junto a un Samuel Oben que terminó con molestias musculares la sesión del miércoles. Hugo Vallejo, también con molestias, se tuvo que retirar al gimnasio sin completar el entrenamiento, donde realizó trabajo específico. Gracias, Alex. Por cierto que en Primera Federación mañana a las 7, Ponferradina Club Deportivo Teruel, recordemos sin nada en juego porque el conjunto turulense ya perdía la categoría la semana pasada, y Tarazona Logroñés con la permanencia cerrada por el equipo turiasonense. En la fase de ascenso a Segunda Federación, mañana a las 6, la vuelta del Ebro Épila, 0-2 en la ida a favor de los de Almozara, y el domingo a las 12, vuelta del Cuarte Caspe con empate a 1 en la ida. Hablamos también de fútbol sala y de más eliminatorias por el ascenso, en este caso la de Full Energía Zaragoza, que busca plaza en Primera División. Ya consiguió el ascenso Guanapix a la 10 como campeón y Full Energía afronta una eliminatoria que va a ser histórica para ellos. Víctor Lorente, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Arranca el sueño del Full Energía Zaragoza por alcanzar la élite del fútbol sala nacional por primera vez en su historia. Para ello tendrá que superar 2 eliminatorias, la primera de ellas al mejor de 3 partidos a partir de mañana frente al UMA Antequera, el segundo clasificado de esta segunda división. Por tanto, los de Alfonso Rodríguez van a tener el factor campo en contra, así que el primer encuentro será mañana desde las 7 de la tarde en tierras malacitanas. El segundo será en el pabellón de La Granja el próximo sábado 1 de junio, y si hiciera falta un tercer partido sería de nuevo en la pista del UMA Antequera la semana siguiente. Pero vayamos de uno en uno. Empecemos por el de mañana a partir de las 7 de la tarde y que les vamos a contar en directo en el streaming de Aragón Deporte. Gracias, Víctor. Por cierto que también en fútbol sala las chicas del Guanapix Intersala 10 quieren intentar lograr la 4ª plaza y entrar en el playoff de ascenso a División de Honor. Última jornada de liga este fin de semana. Las cuentas fáciles, ganar y esperar que no lo hagan Caldes y Castellón. Y del fútbol sala al tenis, y es que la Caspolina Irene Burillo lograba ayer la clasificación para la fase final de Roland Garros. Cuéntanos, Olga Torres, buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Irene Burillo participará por primera vez en la historia, en su trayectoria deportiva, en la fase final de un Grand Slam. Se estrenará sobre la arcilla de París después de haber conseguido imponerse ayer a la suiza Jill Teichmann por 6-1 y 7-6. Antes de esta victoria se había deshecho en las fases anteriores de la eslovena Verónica Arjevec y la francesa Carole Monet. Ahora queda por definir quién será su rival en la ronda de 64avos de final. Gracias, Olga. Por cierto, que hoy será protagonista Irene Burillo en la primera edición de Aragón Deporte, y quien ya conoce su primer rival es Rafa Nadal, que se medirá a Zverev en la primera ronda del torneo. Esperemos que no sea su último partido de la Philippe Chatrier. Buen fin de semana, Pepe. Hasta luego. A ver el lunes. Adiós. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Esto es muy poco concreto, ¿eh? Luismi, buenos días. ¿Cómo que poco concreto? Claro, buenos días. El golpe puede ser un golpetazo de calor, el golpe puede ser de pedrisco, el golpetazo puede ser de mucha cosa, ¿no? No, déjate de puñetazos y de boxeo. Sí que es verdad que es de Rocky, pero ¿de qué es esta canción? ¿Qué estaba haciendo Rocky? ¿Qué estaba haciendo Sylvester Stallone mientras sonaba esa canción? ¿Subir las escaleras? Subir y subir y subir y subir. Ahí entrenando duro. Pues la atmósfera va a entrenar duro también, porque va a subir la temperatura al fin de semana. Llama nota, ¿eh? Meteorólogo e hilandero, por lo que veo, Luismi, también. Sí, hay que... Todo en la vida son metáforas. Abrimos el tiempo a la carta desde ya y hasta las 10 de la mañana, un poquito antes. Peticiones de los oyentes para saber qué tiempo van a tener allá donde vayan a estar el fin de semana. Les recuerdo el teléfono 944 1020. 944 1020. Ustedes llaman, les cogerán el teléfono muy amablemente nuestros compañero Alejandro Cruz, y les pasan al directo, le preguntan a Luismi Pérez, y Luismi Pérez no solo responde, sino que acierta el tiempo que van a tener este fin de semana. 944 1020. Vamos a ir cogiendo también las peticiones que hemos ido recabando a través del 608 578 412, y en fin, intentamos llegar a todo. La semana pasada la verdad es que creo que no lo conseguimos, ¿no? Ainara, Nos dejamos alguna, pero es que había muchas. Había muchas peticiones. Ergo, moraleja, hay que llamar cuanto antes al 944 1020 para que no nos pille el reloj. Una visión general de lo que vamos a tener este fin de semana, Luismi. Pues hoy será el día más revuelto, y a partir de esta noche y mañana mismo, pues el tiempo mucho más tranquilo. Lo revuelto de hoy se va a traducir en lo que de hecho ya se está traduciendo, en estas nubes que hay en muchas comarcas, pero sobre todo en las de Huesca. Ha ido lloviendo, lo ha hecho con mucha gracia en todo el río Isábena, más o menos en su cabecera, en la zona alta de la Ribagorza. Ya hemos pasado de los 30 litros por metro cuadrado. De hecho, entre la Noguera Ribagorzana y allí el Isábena es donde más agua hemos ido recogiendo, y lo vamos a seguir teniendo ya de forma más intermitente todo lo que queda de este viernes. También tendremos algunas tormentas esta tarde que aparecerán en todo el este de Aragón, todo lo que linda con Tarragona y con Lleida, pero serán las últimas tormentas del fin de semana, porque ya mañana y el domingo, sobre todo lo que notaremos es una subida clara de la temperatura. Vale, venga, vamos de lo general
a lo concreto. Lo general es la previsión para todos. Lo concreto, las llamadas de los oyentes. 944 10 20. Macarena. Hola Macarena, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué le quieres preguntar a Luismi, Macarena? Quería saber el tiempo este fin de semana en Viescas. En Viescas. ¿Por algo especial, Macarena? Te escuchamos un poquito lejos, me parece que suena a manos libres, ¿no? Es que voy, sí, exacto, que voy conduciendo. Vale, pues no sueltes el volante, ¿no? No. Vale, sí, porque voy a pasar el fin de semana allí. Vale, venga, pues Luismi, tú dirás, gracias, Macarena, te dejamos que sigas al volante. Ahí está. A vosotros. Pues a Macarena hay que decirle que básicamente en ese viaje hacia Viescas posiblemente se va a encontrar con algún momento de chaparrón, porque en el Alto Gállego, de hecho todo el Pirineo, va a tener chubascos, los ha ido teniendo, los va a seguir teniendo a lo largo de este viernes. Y al fin de semana no, fin de semana, vamos, de lujo. Por dos motivos. Uno, porque las tardes serán de calorcito, pero sin pasarse. 23, 24 grados se va a llegar a alcanzar mañana o el domingo. Por tanto, un calor, eso, bastante agradable, no llamativo. Las noches frescas, de aquello de decir que bien duermo, porque la temperatura va a bajar hasta los 9, 10 grados. Y también de lujo, porque no va a llover. Las nubes, de hecho, casi todo el fin de semana se van a retirar. El domingo llegarán algunas, pero se van a quedar más pegadas en el Alto Pirineo, ya en Francia, no llegando hasta el Valle de Tena en este caso. Bueno, pues genial, tiempo soñado, yo creo, ¿no? Para Macarena, en Viescas. Sí. Vamos a ver dónde nos quiere preguntar a otra oyente. Rosa, ¿qué tal? Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Rosa. ¿Qué le quieres preguntar a Luismi? Sí, mira, buenos días. Era para preguntar este fin de semana a Cantabria. Cantabria. Más de eso para el... ¿cómo se llama? El parque de Cabárceno. Ah, para Cabárceno, vale. Sí, qué bonito, ¿eh? Sí. ¿Has estado alguna vez, Rosa? No. Pues te va a encantar, yo creo. Sí. Tampoco es que vaya a ir yo, pero bueno. Ah, bueno, pues a quien vaya y que es ese encargo de petición del tiempo. Se les diré de sorpresa. Ah, vale. Para las nietas y los hijos. Vale. Pues no pregunto más, no sea que se vaya a desvelar algo. Luismi, tiempo para Cantabria. Solo digo, Rosa, cuando pueda, vaya, que es muy bonito. Sí. De hecho, yo he ido 4 veces, o sea que vamos, no me canso. Yo también 4 o 5 veces. Es uno de los sitios que con una vez no hay bastante, sí. Sí, además yo cuando la Expo, el pabellón de Cantabria, pues la verdad es que lo que pasa es que no pudimos ir, me salieron 2 vales para entrada gratuita y no pudimos ir. Anda, vaya, qué mala suerte. Además, Luis, es que ni los pudimos dar. Ya. O sea que... Ya. Bueno, en fin. Otra ocasión habrá seguro. Luis, mi previsión para el fin de semana para Cantabria. Venga. Rosa, para la familia que va allí a Cantabria, va a tener un tiempo bastante tranquilo. Sobre todo el sábado. El sábado va a hacer calor. El sábado, dígale a que eran sus hijas o sus familiares, en cualquier caso. Dígales que... y mis nietas. Pues a los hijos y a las nietas, dígales que se cojan un buen sombrero o una buena gorra, porque va a lucir mucho el sol y va a hacer bastante calor. Mañana se va a notar el subidón de temperatura ya en Cantabria. Y en cambio, si van el domingo, o el domingo si están por allí, va a cambiar el tiempo. Habrá más nubes, en algún momento llegará a lloviznar, poquita cosa, que nadie se asuste, no va a llover casi nada, pero sí que el domingo refrescará. Bueno, esto es muy importante, es una previsión importante, Rosa, porque además, en función del tiempo que hace, hay unos animales que se esconden más o se esconden menos, ¿no, Luismi? Sí. Pues por eso que no sé qué día irán de los dos, que van el fin de semana. ¿Qué día le recomiendas, Luismi? ¿Qué día tienen que sacar entradas? A ver, Luismi. Yo les recomiendo cualquiera de los dos, pero quizás mañana porque hasta las sábado. 12, 1 del mediodía, sí, el sábado, porque hasta justo el mediodía la temperatura será muy agradable y no hará mucho calor. Y es verdad que cuando suba más esa temperatura, mucho por encima de los 25 grados tampoco será. Bueno. Muchas veces estamos en Zaragoza 38 en agosto y la gente está paseando por la calle sin problema. Pues imagínate, 25 es un lujazo. Bueno, pues a ver, a disfrutar. Rosa, muchísimas gracias, que tengan buen fin de semana igualmente. Los hijos gracias. Y nietos. Vale, gracias. Adiós. La voy ya mismo, con el 608578412, pero que tenemos más fila en el 944 1020. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué le quieres preguntar a Luismi? Yo que llamo de Cantavieja y quería preguntar a ver qué tiempo va a hacer este fin de semana en Cantavieja, que es la feria. Ah, feria de Cantavieja, Luismi. Pilar, esta tarde muy posiblemente va a haber truenos por allí, o lluvia por lo menos. Por tanto, habrá que tener en cuenta que esta tarde es muy fácil que aparezcan tormentas. De hecho, todas esas montañas de allí del este de Teruel van a tener jaleo, pero solo hoy. Por tanto, fiestas de Cantavieja, que ya mañana y el domingo, pues se olvidan de la lluvia y recuperan el calor.
Hay que decir eso, Pilar, que mañana por la tarde, sobre todo, ya la subida respecto a hoy va a ser muy destacable, las noches bastante fresquitas, estamos en alto, lógicamente, y en cualquier caso hay que destacar esos chaparrones esta tarde, el fin de semana no. Bien, la previsión, Pilar. Muchas gracias. Sí, buena. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Buen fin de semana. Ainara. A ver, vamos con Zaragoza. Hay un oyente que nos lo pide muy concretamente, José Antonio, o sea, el Parque José Antonio La Bordeta de Zaragoza, sábado. Aprovechamos que hay más gente que pide Zaragoza para hacer un completo, fin de semana. Venga, vale, el Zaragoza florece, claro, en el Parque Grande. Pues mañana va a despertar un poco remolón el día en Zaragoza. ¿Por qué remolón? Porque van a aparecer algunas nubes bajas. No será niebla, pero sí que se verá el cielo algo más plomizo, muy temprano. Es fruto de la misma humedad que vamos a tener. Por tanto, no se va a traducir en cambios de tiempo. Que nadie se asuste, que el sábado por la mañana despertemos en Zaragoza con ese cielo, plomizo y algo gris. Enseguida, tan enseguida como que a media mañana ya se habrán disipado esas nubes y luego quedarán pues unas temperaturas altas. En Zaragoza mañana ya vamos a llegar a los 30 grados. Por tanto, será eso muy curioso. Despertaremos el día como que la gente dirá, pues vaya día de perros que hace. Y enseguida va a acabar haciendo un calor que la gente dirá, pues voy a hacer como los perros, me voy a la sombra. Ya. Escucha a Luismi, Esther. Hola, buenos días. Quisiera saber qué día va a ser el domingo por la mañana en el barrio de La Jota. Se celebra el Día del Barrio y en la Plaza de la Albada estaremos todos los vecinos. Entonces, a ver si va a ser buen día. Gracias. Estas fiestas en las ciudades, pero que son pueblecitos y que la gente sale allí a la calle y hace sus fiestas propias, vamos, me encantan. Ya eso de partida. Y el domingo nos pregunta Esther, pues el domingo ya el cielo estará casi despejado toda la jornada, la mañana será agradable, 22, 23 grados en el barrio de La Jota, ya eso de las 11, 12 del mediodía empezará a hacer bastante calor y de hecho pues será fácil llegar a los 30 grados otra vez por la tarde, a eso de las 4 o 5 de la tarde. 2 en 1, la petición siguiente. Por un lado, la semana cómo se va a comportar en Caspe, siguen con la campaña de la fruta y aprovechan. Hoy este domingo, Luismi, ¿qué tal el tiempo por la zona de Miami Playa, San Carlos de la Rápita, Cambrils? A ver si puede celebrar, felicidades, Jorge, su cumpleaños. Pues a Jorge decirle primero que en Caspe poca lluvia tendremos. Esta tarde sí, esta tarde por allí, si no cae en Caspe, caerá en Mequinenza, o si no caerá en Sástago, o si no caerá en Fraga, vamos, muy cerquita de por allí, habrá algunos chaparrones. Van a aparecer de golpe. Eso, a las 6, 7 de la tarde por esa zona es posible que haya alguna tormenta. Difícilmente tendrá granizo, por tanto, en ese sentido, buenas noticias. No se esperan problemas para la agricultura. Ya el fin de semana irá haciendo sol. La semana que viene, poca lluvia. Si llega a caer algo, será el lunes por la mañana. También habrá algunos chubascos que se formarán justo por allí, por el mar de Aragón, y luego se irán hacia el Mediterráneo. Por tanto, poca lluvia. Y si nos vamos a la playa, pues el domingo por la mañana van a despertar con nubes, pero sin lluvia. A Jorge hay que decirle que no va a llover, que puede celebrar sus 30 tacos sin problema, pero que el domingo por la mañana en todo ese tramo de Costa Dorada estará algo cargado el cielo. Pues hay más playa, hay más playa. Recordamos el teléfono 900 44 10 20 que sigue activo. El fin de semana en Alcoceber. Hay boda. Vale. Allí eso es Castellón, Alcosebra, espérate, eso está, sí, bueno, Castellón, Oropesa, Torreblanca, sí, no es que estoy haciendo ahora un chequeo de pueblo a pueblo y de los trocitos de costa. También es una playa muy bonita, unas playas muy bonitas las que por allí. ¿Cómo es aquello? Hay la Sierra del Espadá o algo así, que aquello es muy bonito. Bien, Alcosebra, pues tendrá un tiempo tranquilo, pero el domingo y el lunes por la mañana sí que despertarán con nubes. Mañana es difícil, pero el domingo por la mañana sí que, como pasará por ejemplo en Zaragoza mañana, van a despertar algo con el tiempo un poquito perezoso, con esas nubes bajas que enseguida disiparán. Acabará siendo un fin de semana muy tranquilo, no va a llover allí en Castellón. Venga, 944 10 20, el teléfono de la radio. Seguimos con muchas peticiones en el WhatsApp, las vamos repasando, pero si nos quieren llamar, si quieren adelantar, 944 10 20, llaman, le preguntan a Luismi Pérez y Luismi responde. Has dicho, Luismi, el tiempo el domingo en Salou Cambrils. Hay una oyente, Bea, que también va a estar el sábado, fin de semana completo. Nos faltaría entonces la previsión del sábado. El sábado más soleado. Si es Salou Cambrils, el sábado más solecito y bastante calor, 24-25 grados. No va a hacer mucho calor, que conste, no. Que nadie... Lo digo porque se está viendo en algunos medios de... Iba a decir de comunicación, no, de desinformación. Se está viendo de que en España va a llegar el verano tórrido, el fin de semana no se va a poder salir de casa. No, viene una temperatura bastante suave, se va a notar el subidón,
porque venimos de días en los que no está haciendo un calor excesivo, pero no vamos a tener nada de olas de calor y tampoco va a tener persistencia este calor, que conste. La semana que viene vuelve a pinchar algo la temperatura. Y por tanto, en Salou, una temperatura muy suave mañana, el domingo un pelín menos porque habrá esas nubes por la mañana, que no habrá el sábado. El agua tiene que estar todavía fría, ¿no? Sí, está fría, está fresquita. Además ha ido enfriando porque ha ido soplando bastante el cierzo por allí y el cierzo hace bajar la temperatura del mar. Y está en los 15 grados y medio, 16. Que no es que sea caliente precisamente. Nos quedamos en Aragón, en Daroca, todo el fin de semana para Mariví. Vale. Pues Daroca tiene pocas posibilidades de lluvia durante el fin de semana. Hoy se van a quedar al margen de esas tormentas que sí que habrá más al este de Teruel, por tanto. No esperamos que haya tormentas, cada vez más claro de hecho en Daroca. Un ambiente que hoy será suave, 23, 24 grados, no mucho más por encima, pero sí que mañana el domingo va a hacer más calor. Las tardes de 28, 29 grados, se va a notar esa subida. Sin tormentas. El fin de semana también será bastante soleado, el viento débil, vientos más bien del sur, del suroeste. Vamos, si están orientados hacia Teruel, en algún momento le soplará más el viento y poco más. Le toca el turno a Isabel. Nos ha mandado un mensaje contándonos que va a visitar mañana sábado una bodega en Barbastro y nos pregunta por el tiempo en la zona. Vale, pues un tiempo perfectísimo. De hecho, algunos chubascos se están moviendo por esa zona hoy. Esta tarde tendremos alguno, pero vamos, ya mañana el tiempo mucho más tranquilo, alguna nube por la mañana que enseguida va a disipar y va a acabar haciendo bastante calor, por lo que será un sitio perfecto, una bodega, para mañana paliar ese calor. Pues seguimos, ahora nos vamos de romería. Qué planes más variados, ¿verdad? Nos cuenta Clara Isabel que tiene previsto conocer, mañana el tiempo en Torrija de la Cañada. Tienen romería al campo Alavés. Pues mañana también la cosa irá disipando, las nubes acabarán retirándose. Por la mañana habrá algunas, pero vamos, que sin importancia, tiene que quedar eso claro. No habrá lluvias y además el resto del sábado va a ser de tiempo mucho más despejado, con una temperatura que va a subir en Torrija. La verdad es que mañana también fácilmente pasando de los 26, 27 grados por la tarde. La sombra estará muy solicitada seguro. Acabas de superar la decena de previsiones ya, Luismi, llevas 11. Hemos repasado ya Viescas, Cantabria, Cantavieja, Zaragoza, el barrio de la Jota específicamente, Caspe, Miami Playa, Alcoceber, Salou, Cambrils, Daroca, Barbastro, Torrijo de la Cañada. Y recuerdo que estamos ya en la recta final del informativo, pero todavía nos quedan unos minutos y nos quieren preguntar. Muchas peticiones todavía en el 608-578-412 y líneas abiertas en el teléfono 944 1020. Nos llaman y pasan directamente al directo, valga la redundancia, con Luismi Pérez. ¿Más peticiones, Ainara? En Aguarón hay prevista un paseo, una excursión por la Sierra de Algairén, cuenta Eva. Vale. El fin de semana, no especifica sábado o domingo. Bueno, en cualquier caso no va a llover en Aguarón. No vamos a tener ni lluvia ni mañana ni el domingo. De hecho, ni hoy, porque ya también lo que decíamos antes. Antes hablábamos de Daroca, ahora todavía estamos más al oeste. Hay que decir que cuanto más al oeste, menos números de tormenta habrá esta tarde. Por tanto, tranquilidad y el fin de semana más todavía. Aguarón, lo que sí que necesitará es hidratación para esas caminatas, porque va a hacer bastante calor tanto la tarde de mañana como la del domingo. Vale, venga, ¿más peticiones? Peñíscola, volvemos a la playa. Próxima semana, vale. Aquí ya vamos de semana completa, no de fin de semana, para Carmen. Pues no pinta mal la semana que viene. Lo que sí que habrá es otra bajada de la temperatura. Y si va bajando la temperatura, va ligado a que habrá más cierzo. Es un sitio en el que sopla bastante el cierzo, en el que sopla el viento de ese noroeste. Y de hecho, más o menos desde Sagunto hasta Comarruga son sitios en los que sopla mucho el cierzo también. Cuando sopla en Zaragoza, lo hace allí. Por tanto, en Peñíscola, ese viento que quizás el martes y el miércoles se va a reforzar un poco más, hará bajar algo la temperatura, con suavidad, porque estamos casi en junio y se nota que el sol luce y que calienta enseguida. Pero vamos, en Peñíscola tampoco va a hacer demasiado calor y lluvias pocas. Si quedan algunas serán el lunes por la mañana, pero vamos, muy pasajeras. Bueno, vale. Algo va a pasar en Mequinenza este domingo, por lo menos hasta las 4 de la tarde, porque es lo que nos pregunta Dani. Pues en Mequinenza no esperamos lluvia a las 4 de la tarde del domingo, ni a la 1 de la tarde, ni a las 6 de la mañana, ni a las 10 de la noche. No habrá nubes importantes en Mequinenza. La noche del domingo al lunes sí, pero vamos, el domingo no.
Y en Mequinenza, pues allí, en uno de los hornos que tenemos en Aragón, será fácil llegar a los 30 grados a la sombra. Bastante calor. Vale, venga, pues bien. De momento la verdad es que, Luismi, estás yo creo que dando alegrías a todos, ¿no? Hoy estás repartiendo bastante alegría. Sí, menos si llama a alguien que diga, a ver cuándo va a llover, que tengo el campo muy seco. Aquí le vamos a dar poca alegría, la verdad. Sí que es verdad que esta semana hemos ido teniendo salpicones, se han ido produciendo algunas lluvias. Sí. La verdad es que han hecho el salto a gran parte de Zaragoza. En Teruel llovió bastante a principios de semana. Bueno, ayer nos contaba Luismi, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que la tierra de todos modos está tan seca que lo que ha llovido, pues en fin. Absorbe todo. Qué poca cosa. Es que, pensad una cosa, eso se ha vivido mucho, se vivió a principios del año pasado en muchas comarcas, también en Huesca, que estaban con mucha sequía. Ahora ha revertido la situación, ya se sabe. Además, los pantanos aliviando y mucha nieve todavía preparada para deshacerse. Pero cuando tenemos una sequía tan grave, la primera lluvia que cae, cuando digo primera, son los primeros 50-60 litros de agua, primero necesitan meterse la tierra para humedecerla un poco y para refrescar los bosques y el campo. Después tiene que seguir lloviendo para que ese agua se filtre y recargue acuíferos, pozos, manantiales, agua del subsuelo. Y luego, cuando ya han caído 250, 300, 400 litros por metro cuadrado, que es una utopía en muchas comarcas ahora mismo, ya es cuando los ríos responden del todo, cuando los ríos llevan caudal y cuando los pantanos se llenan de golpe. Que es lo que ha pasado en Huesca, que lo que llevamos de año en Huesca, por ejemplo, en el Valle de Pineta, llevamos 1.100 litros por metro cuadrado. Eso llena pantanos. 200 litrillos caídos en 6 meses no llena nada. Ajá. Venga, recta final. Ahora sí que sí. 5 minutos para las 10. Últimas peticiones. 944 1020 y 608 578 412. Ricardo nos pide el tiempo, pero el martes, Luismi, el martes en Araya, en Álava. Pues habrá bastantes nubes. De hecho, ese viento que decíamos antes de Cierzo, allí es del norte y por tanto, pues acumula nubes. El martes justo a partir de mediodía parece que esas nubes se irán disipando, pero la mañana será más nublada, algo fresca, la verdad que bastante fresca y ventosa. Hay que destacar que el martes el tiempo va a ser bastante desapacible por la mañana. Bueno, fin de semana en Madrid para Carlos. ¿Vale? Pues un tiempo perfecto para visitar la capital del país y con una temperatura que irá subiendo. De hecho, también será fácil llegar hasta casi los 30 grados, tanto mañana como el domingo. Y en Madrid, de hecho en toda la Comunidad de Madrid, por si quiere ver cualquier otro sitio, tampoco se va a mojar porque no va a llover. Y terminamos toda la semana en Ainsa. Toda la semana, entendido, si es desde hoy, pues empezando con estas tormentillas y estos chaparrones de hoy mismo, que ya han ido cayendo y que van a seguir cayendo intermitentes. Mañana y el domingo ya no. El lunes baja la temperatura y probablemente si llegan algunos chubascos sea a finales de la semana que viene, a partir del viernes sábado. Pero en general en Ainsa se espera una semana bastante buena, con una temperatura muy agradable, sin grandes calores, noches de edredón todavía para dormir, que eso siempre da mucho gustico. Y poca cosa más. Bueno, pues hemos cumplido. Hoy hemos cumplido. Ha respondido Luismi por unos 15 o 16 peticiones. Luismi, ¿tú crees en las casualidades? Yo, a veces sí. ¿Sí? Pero normalmente no. No, es que estaba pensando qué casualidad que justo llega siempre Óscar Vegas. Hola. ¿Sí? Buenos días, Óscar. Hola. De lunes a jueves. Y que sobrado, siempre le sobra tiempo y siempre llega antes los viernes. Es verdad, eso. Que es cuando estás tú con lo del tiempo a la carta, Luismi. No sé si es que a la gente de Monzón le gusta, yo qué sé, chafardear mucho, no sé. Claro, hombre, yo vengo aquí para que me haga la provisión en Monzón para el fin de semana. Porque ahora que Monzón, los tenemos fin de semana, pues no ha preguntado nadie por Monzón pues ya te justo lo pregunto este fin yo, de semana. Luismi, ¿llego a tiempo? Pues Óscar, no, hemos cerrado, no llega a tiempo, no llega. Muy tranquilo y vete por la sombra, sobre todo. Vale, eso siempre. Con crema. ¿Con qué vienes debajo del brazo, Óscar? Pues con mañana unas cuantas cositas hasta la 1:30. Vamos a responder con Nacho Tajahuerce a la pregunta de por qué los músicos tienen a los poetas siempre tan presentes. Así es el destino, que nada perdona lo malo que he sido. Ahora me cobra, amigo poeta, sé que aquí perdí. Esos serán los versos eléctricos a partir de las 11 menos 20 de la mañana. Estaremos muy pendientes de Barbitania, ese festival literario de Barbastro con Teresa Cano, que ya ha viajado hasta allí. Hemos invitado al programa a Emilio del Río. Vamos a conocer su pequeña historia de la mitología clásica. Tenemos concurso de castigos a partir de las 11. Que siga la participación al teléfono, por favor. Y hablando de teléfonos, hoy celebramos los 40 años del Teléfono de la Esperanza aquí en Aragón. Vamos a hablar con su presidente a ver qué nos cuenta. Venga, seguro de cosas muy interesantes. Buena mañana, Óscar. Gracias. Hasta ahora. Adiós. Necesito que ver más cerca para contarte la... Que tengas buen fin de semana, Luismi Pérez.
Igualmente, amigos, a que vaya muy disfrutar de bien. este calorcito que viene. Sí, no queda otra. Ainara, buen fin de semana, ¿eh? Igualmente. Buen fin de semana para todos. La radio sigue, por supuesto, y nosotros volvemos el lunes a las 7. Aquí estaremos para contarles las noticias. Buen fin de semana.